Minecraft La Guerra de la Usurpación 71-90 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 71 Otro día y medio transcurrió sin incidentes mientras Celia y su grupo se dirigían a Tenebris, aunque no sin tensión. Ninguno se había acostumbrado a la presencia de Barris, especialmente Blake, cuya expresión se fijaba en un ceño receloso cada vez que veía al recién llegado. Félix también estaba nervioso, pero claro, no parecía haber muchos momentos en que no lo estuviera. Celia no se atrevería a restarle importancia a la urgencia de su viaje ni a la inquietud de viajar con una bruja, así que no los reprochaba a ninguno de los dos por estar tensos. Pero lo que podría haber sido un viaje relativamente tranquilo por las llanuras meridionales de Lutz resultó ser, en cambio, silencioso e incómodo, con diversos grados de desconfianza palpables entre ellos. Barris, por su parte, no había resultado ser una gran carga para escoltar. Nunca pedía mucha comida y generalmente era reservada. Al caer la noche, les preparaba campamentos usando el núcleo de piedra para construir robustos refugios en cuestión de segundos. Verlo en acción despertó la imaginación de Celia. Una herramienta así podía simplificar la construcción de viviendas, la pavimentación de carreteras y muchas otras tareas. Si tan solo hubiera más de 2 núcleos génesis de cada tipo, se podrían construir ciudades enteras con cierta cooperación. ¿Cooperación? ¿Podríamos haber coexistido con la usurpación? ¿Qué pretenden exactamente, si no es solo conquistarnos? Blake había mencionado haber escuchado de Ray al menos parte de los motivos de sus enemigos. Algo sobre los elegidos de Notch viviendo en paz mientras los de las tierras lejanas luchaban por sobrevivir. No tenía ni idea de qué conexión tenía Notch con la usurpación, y su ejército bien equipado, con tecnología distinta a la del supramundo, sin duda la hacía cuestionar las afirmaciones de Ray sobre la lucha. Supongamos que dice la verdad. Si la usurpación solo ascendió al poder gracias a sus núcleos génesis, y si les interesa asentar a su gente en un lugar seguro, ¿por qué lanzar una invasión? Seguramente podríamos haber dispuesto que se quedaran más al sur, donde no hay tantas ciudades. Si vivimos justo en el extremo norte del supramundo, entonces debe haber espacio de sobra para todos. ¿Qué más quieren? ¿Quiénes son? ¿Confías en mí? Celia se sobresaltó. Había dejado que su mente divagara, pero la pregunta de Barris la había devuelto al presente con un sobresalto. Miró por encima del hombro, hacia donde la bruja estaba sentada detrás de ella, encima de Ángel. Ah, bueno, me has dado pocas razones para desconfiar de ti. Y hasta ahora nos has sido útil, ¿por qué lo preguntas? Tus amigos no paran de mirarme como si fuera un monstruo a punto de explotar, resopló Barris, sin intentar ocultar su comentario a los otros dos que cabalgaban a pocas cuadras de distancia. Tú también me has echado muchas miradas, pero no como ellos. Y si de verdad eres una persona tan importante, ¿no crees que no deberías ir con alguien tan peligroso como una bruja? Ella rió entre dientes. A su derecha, Blake observaba con los ojos entornados. Nunca he oído hablar de una bruja que no quisiera luchar, dijo. Eso es porque la mayoría lo hacemos. Personalmente, siempre he sentido que era una pérdida de tiempo cuando podría estar disfrutando de mi exilio en paz y tranquilidad. Si eres inofensivo, ¿por qué te exiliaron? Replicó Blake. He visto aldeanos usar puestos de pociones antes, así que no te echaron solo por preparar pociones. Celia pensó que Barris podría ofenderse por la pregunta, pero volvió a reír. ¡Qué perspicaz! Y como has tenido la amabilidad de no matarme mientras dormía estas últimas noches, te contaré un pequeño secreto sobre las brujas. La razón por la que nos desterraron tiene que ver con el objetivo más amplio, pero también el más simple, de la magia. La transformación. No estoy seguro de entenderte, dijo Félix. Los encantamientos no convierten las herramientas en otras herramientas, y beber una poción no me convertirá en nada más. ¿Qué tiene que ver la transformación con las brujas? Todo es muy abstracto y, en la mayoría de los casos, solo hipotético. No se puede transformar una espada en una más poderosa por capricho. No existe tal tecnología. Pero con los encantamientos adecuados, incluso un mago principiante podría aumentar su durabilidad, su filo o quizás otorgarle más poder contra los no muertos. Los tres guardaron silencio, repentinamente cautivados por su explicación. Celia observó el peto de usurpación encantado que llevaba puesto desde que partieron mientras Barris continuaba. Claro, eso es solo transformar la espada en un sentido amplio. Pero la teoría es sólida.
Con suficientes alteraciones, no se está convirtiendo un objeto, o incluso una criatura, en algo completamente distinto. En casos más literales, los restos de quienes nos precedieron pueden transformarse en zombies y esqueletos. Los aldeanos también pueden convertirse en no muertos y volver a la vida si se dan las condiciones adecuadas. Incluso la construcción de golems funciona con un principio similar. El rostro de Félix se iluminó. Creo que entiendo la lógica. Pero si es principalmente hipotético, ¿significa que alguien ha logrado llevarlo un paso más allá? Así es. Las brujas han experimentado con pociones transformadoras durante más de 1000 años, conjurando esbirros no muertos aquí y allá, pero los Illagers son de un calibre completamente diferente. No conozco los detalles exactos de sus planes, pero sí sé que los hechiceros Illagers están decididos a crear armas vivientes, y están mejorando en ello con el tiempo. Los devastadores y los vexes son el resultado de sus experimentos más exitosos, y quién sabe qué otros secretos podrían estar ocultando en sus guaridas. Celia suspiró. Casi había olvidado a los Illagers, aunque solo fuera por un instante. Puede que la usurpación sea nuestra enemiga ahora, pero supongo que siempre hemos estado en guerra. Nuestro objetivo es ayudar a unir el supramundo, o al menos nuestra región. ¿Podríamos convencer a los Illagers de unirse a nuestra causa? No es probable, dijo Barris. Si algo sé de ellos, es su odio implacable hacia los humanos. Ni siquiera creo que sepan por qué los odian a todos, pero les da igual. Tienen poco que ganar aniquilándolos, y mucho que perder si sus intentos fracasan, pero aún así siguen intentándolo. Turbas, Illagers y la usurpación, cada una con sus propias amenazas. 3 décadas antes, el mundo superior se había unido ante un enemigo común. Celia solo esperaba que pudieran hacerlo de nuevo, antes de que otro enemigo se uniera a la contienda. El sol se ponía cuando finalmente vislumbró su destino. Blake se encontraba en la cima de otra colina, frente a un último tramo de llanura entre su grupo y un conjunto de montañas a lo lejos. Había visto muchas cordilleras en casa, pero la que tenía delante era memorable por su singularidad. Los picos no eran lo suficientemente altos como para estar nevados, ni estaban cubiertos de exuberante vegetación. Los campos circundantes habían sido destrozados, revelando numerosos abismos, sin duda resultado de años de minería. Algunas luces salpicaban algunos acantilados, pero Blake no distinguía ningún edificio. De hecho, la única otra señal de que el lugar estaba habitado era una muralla de hierro con rejas que cerraba un hueco entre dos montañas. Parece un poco, sin vida, dijo. Debería haber más antorchas o lámparas encendidas, ¿no crees? Celia frunció el ceño, perpleja. Es extraño, sobre todo para un asentamiento rodeado de cuevas. Tenevis está bajo tierra, pero ¿por qué descuidar la iluminación de la superficie? Mira, hay gente saliendo de los boxes. Quizás estén trabajando en ello. Adivinó Félix. De hecho, unas cuantas docenas de siluetas emergían de los agujeros que rodeaban las montañas al desvanecerse la última luz del sol, y se oía el leve murmullo de una multitud. A Blake le pareció extraño que se necesitara tanta gente solo para colocar antorchas, y su creciente sospecha se convirtió en temor cuando empezaron a descender la colina, acercándose lo suficiente para ver quién había salido. Entre ellos y Tenevis se alzaba una horda de monstruos. Zombies, esqueletos y enredaderas surgían en masa de los abismos. La ausencia de arañas hizo que la visión fuera solo un poco menos inquietante para Blake. Deben ser al menos 100 mobs, jadeó. Nunca había visto tantos juntos. Barris tarareó. Qué curioso, la mayoría de las turbas no tienen la inteligencia para coordinarse más allá de simplemente acosar a un objetivo, pero juraría que estas parecen estar bloqueando la muralla. Blake entrecerró los ojos en la oscuridad y vio que tenía razón. A pesar de su gran número, los monstruos parecían conformarse con rondar fuera de la puerta en lugar de buscar una manera de atravesarla o cruzarla. No había nadie más cerca, así que no podían estar cazando activamente. Solo estaban de guardia. ¿Estás diciendo que son lo suficientemente inteligentes como para defender la ciudad de cualquier entrada? Preguntó Celia. No, digo que alguien que no quiere visitas los trajo aquí. Algo más pasa con esas criaturas, deberíamos esperar hasta mañana antes de intentar entrar. Celia, sin embargo, se había apeado con una expresión firme que a Blake le resultó demasiado familiar. No vamos a esperar. Estamos aquí para formar una alianza con la Toek, y no podemos demorarnos. Además, eliminar a las turbas que rodean la ciudad sería una buena manera de congraciarnos. Buena observación, Lady Celia. Y si me lo permite, creo que el problema tiene una solución fácil.
Félix también se bajó del caballo. Blake, preguntándose qué tenía en mente, también desmontó. Barris no parecía entusiasmada con la decisión, pero ella los imitó. ¿Qué tienes en mente? Tendremos que acercarnos, pero una vez que lo hagamos, ¿podrías subirnos a torres de piedra, fuera de su alcance? Tú y Lady Celia tienen núcleos génesis que pueden atacar a distancia, y Blake y yo sabemos usar arcos. Acabaremos con los enemigos desde una distancia segura. Celia sonrió radiante. Eso podría funcionar. He querido practicar más con el núcleo de fuego. Creo que entiendo, dijo Barris. Puedo protegerte si los esqueletos responden al fuego, y tus animales estarán bien mientras la turba nos tenga en la mira. Bien, vamos al grano. Blake condujo sus caballos a un lugar al pie de la colina y los ató a una estaca. Estarían a salvo, pero no quería que se asustaran y escaparan. Lo siento, le dijo a Cassie, dándole otra palmadita en el hocico. No te preocupes, volvemos enseguida. No sabía si ella lo entendía, pero se habían sentido más cómodos el uno con el otro en los últimos días. Ella le soltó un suave relincho cuando él se fue a reunirse con los demás. El plan se puso en marcha. Barris los elevó a los 4 en el aire sobre bloques de piedra, desde los cuales sembraron la devastación sobre las turbas circundantes. Ella y Celia atacaron con rocas y llamas, mientras que Blake y Félix sacaron arcos y flechas de la caja de shulkers para eliminar a los rezagados. Blake asestó menos golpes de los que hubiera deseado y decidió practicar más en algún momento. Aún así, lo hizo mejor que Félix, quien parecía cada vez más frustrado al ver que sus flechas no alcanzaban sus objetivos. Hay algo más en lo que podemos trabajar juntos, siempre y cuando encontremos a alguien que nos enseñe y que sepa lo que hace. Por muy malos que fueran sus disparos, el grupo logró reducir la horda a la nada. Blake nunca pensó que consideraría sencillo acabar con 100 enemigos, pero cuando Barris aplastó al último trepador bajo un bloque de adoquín, se dio cuenta de la poca amenaza que representaban sus enemigos. Aniquilarlos llevó mucho tiempo, pero fue fácil. Al final, restos humeantes se habían amontonado alrededor de sus torres de piedra, dejando despejada la entrada a la cordillera. Algo se movió con el rabillo del ojo. Una persona solitaria se encontraba al borde de uno de los pozos, observando su obra. Blake no pudo distinguir mucho del extraño más allá de una túnica oscura con capucha, pero su lenguaje corporal casi podía considerarse relajado a pesar de la cantidad de gente presente momentos antes. Ninguno de sus compañeros vio a la persona, que desapareció de nuevo en el agujero antes de que pudiera llamar la atención. Sí notaron los repentinos chillidos de los caballos. A Blake se le subió el corazón a la garganta al girarse, desplegando una flecha y rezando para ser lo suficientemente bueno como para abatir lo que se acercara. Pero era demasiado tarde. Cassie fue la última en caer, junto con Ángel y Bel en un montón espantoso. Noi. Celia y Félix palidecieron. La primera lanzó una bola de fuego a la figura oscura que se encontraba junto a sus monturas muertas. Esta saltó para evitar el peligro, pero la llama la iluminó al pasar. Parte de una camisa verde azulado y una espada de piedra ensangrentada fueron visibles por menos de un segundo. Momentos después, el culpable había retrocedido colina arriba y desapareció en la noche. ¿Quién? ¿Por qué? Susurró Félix, con la respiración temblorosa. Eso no era una turba. Quizás uno de tus enemigos, los usurpadores, sugirió Barris. Sea como sea, no es alguien con quien debamos quedarnos para volver a encontrarnos. Lleguemos a la puerta antes de que regresen. La mirada horrorizada de Celia dio paso a una furia apenas contenida. Si lo hacen, les haré pagar. Barris bajó sus torres. Confundido, molesto y preocupado, el grupo huyó hacia la muralla. ¿Fue culpa mía? ¿Debería haber hecho que los caballos subieran también a las torres? ¿Por qué no se me ocurrió cubrir la retaguardia? Claro que, por allí no había ninguna turba, pero ¿quién era esa, si no una turba? A Félix le daba vueltas la cabeza. Tenía demasiadas preguntas y prácticamente ninguna respuesta. La incertidumbre lo agobiaba, además de una sensación de culpa abrumadora. Peor aún, a menos que Toet tuviera caballos que estuvieran dispuestos a ceder, el viaje de regreso a Luxmouth se había vuelto repentinamente mucho más largo. Intentó encontrar las palabras adecuadas mientras corrían hacia la puerta de Tenevis. Señora Celia, lo siento, debería haber. No te preocupes, Félix. Gritó por encima del hombro. Él aún percibía la ira en su voz y no podía quitarse de la cabeza la idea de que era hacia él. Detener. Habían llegado a la brecha entre las montañas, esperando ansiosamente frente a una puerta de pistones y bloques de hierro.
En lo alto de la muralla, se habían reunido algunas personas alarmadas con armadura de hierro, presumiblemente para observar su encuentro con la horda. Félix reconoció de inmediato sus distintivos cascos y petos, ambos con insignias verdes en forma de media luna. Eran guardias de seguridad del TOEC y se miraban con preocupación mientras el grupo se acercaba. «Identifíquense», ladró uno de ellos. «Cuidado, hay una bruja», gritó otro. A Félix se le cortó la respiración al ver al primer guardia sacar una ballesta. Celia se interpuso frente a Barris y les gritó: «¡Alto! Está con nosotros y no somos sus enemigos. Soy Celia Loomis. Venimos de Luxmouth buscando una audiencia con Andrew Beryl». Eso provocó más parloteo inseguro, hasta que una voz mucho más áspera empezó a gritarles a los vigilantes desde detrás del muro. «¿Qué esperan, malditos? Abran la maldita puerta ya». «Pero señor, la bruja», protestó uno de los guardias. «¿No me acabas de decir que les estaba ayudando a exterminar a las bestias? ¿No te parece suficiente?» Félix y Blake intercambiaron una mirada perpleja. Al menos alguien los defendía, aunque sonara como si se hubiera tragado un bloque entero de grava. «No tenemos confirmación de que realmente sean de Luxmouth», continuó el guardia que protestaba. «Entonces los inspeccionaremos una vez dentro. Pero no vamos a dejar que los héroes de la noche se queden a la intemperie, ¿me oyes? Déjalos entrar». Uno de los hombres en lo alto del muro se aclaró la garganta y les gritó: se les permite la entrada. Por favor, estén atentos y listos para una inspección más exhaustiva. Hay gente interesante aquí», gimió Barris. «Preferiría que no me apuntaran con armas una vez dentro, pero supongo que es eso o quedarme aquí afuera con quien acaba de matar a tus caballos». Otra punzada de culpa recorrió a Félix. «Voy a recomendarte algo, pero por lo que parece, puede que ya hayamos empezado bien con el TOEC», dijo Celia. Con una serie de golpes y estruendos, los bloques de hierro que les impedían la entrada se separaron por pistones pegajosos. Un escuadrón de guardias esperaba tras ellos, evaluándolos con miradas vacilantes y varias espadas bien empuñadas al ver a Barris. Tras la seguridad del TOEC, se había excavado un túnel en las montañas que serpenteaba hasta Tenevis. «Entonces, ¿a quién tenemos aquí?» La voz grave y áspera resultó no ser la de otro guardia blindado, sino la de un hombre con traje negro y corbata, y camiseta blanca. Aunque parecía bastante mayor de mediana edad, la piel morena de su rostro y manos apenas presentaba arrugas. Si la luna creciente esmeralda de TOEC no hubiera aparecido en una insignia prendida en su solapa, habría parecido totalmente fuera de lugar entre la pequeña multitud. «¿Dices que eres de Luxmouth?» «Sí, me parece bien. Te reconozco, Loomis». Lo que más sorprendió a Félix del hombre no fue su ropa. Si el Tenevis moderno era conocido por algo más que cuevas y minerales, era por la singular moda que se encontraba, muy diferente a la de la mayoría de los vecinos de Luxmouth. Lo alarmante fue su descarado desprecio por la etiqueta, algo que incluso a Blake pareció un poco atónito. Félix se fijó en Celia, quien parecía estar conteniendo las ganas de decir algo sobre su comentario. «Llámame Langdon. Soy el nuevo subdirector de seguridad del TOEC», continuó. «Los acompañé a ti y al duque a la ciudad la última vez que estuvieron aquí. ¿Hace cuánto? 8 o 9 meses. Ah, ya veo, perdóname por no recordarte», respondió finalmente Celia. «No te preocupes. ¿Dices que la bruja es inofensiva? La bruja preferiría que hablaras con ella directamente», espetó Barris. «Y mientras tus compinches mantengan sus ballestas lejos de mí, no tendremos problemas». Langdon sonrió. «Tomado nota. Tiene usted una compañía interesante, condesa, pero veo que no hay caballeros». «He venido a ver al señor Beryl», repitió Celia, con la clara esperanza de retomar el tema. «¿Sería tan amable de acompañarnos hasta él?» Félix sintió que el ánimo cambiaba. Los demás guardias se miraban con inquietud. Incluso Langdon pareció de repente más abatido. «Lamento decirlo, pero no has llegado en el mejor momento. Aún así, le avisaré que estás aquí. Aunque puede que no puedas verlo hasta mañana». Los hombros de Celia se hundieron un poco. Sin embargo, no dejó que su decepción se notara más. En el fondo de la mente de Félix, resurgió algo que Emily le había dicho una vez. «Controla tus reacciones. Si te ves demasiado emocionado, los asustarás, y si pareces estar perdiendo la esperanza, podrían intentar presionarte». Ella había estado describiendo cómo mantener interesados a los clientes potenciales, pero él supuso que el principio se aplicaba también a otros aspectos. «Lo que podemos hacer es organizar un lugar donde puedan pasar la noche. ¿Me acompañan, por favor?»
Langdon no esperó una respuesta antes de adentrarse en el túnel. Celia, con un suspiro suave, hizo una seña al resto del grupo para que lo siguiera y partió tras él. Algunos guardias del TOEC se acercaron para escoltarlos también, mientras que el resto permaneció en la puerta, que se cerró de golpe tras el grupo. En definitiva, este viaje transcurrió sin contratiempos. No tuvimos ningún encontronazo con la usurpación, y demostramos que somos más que suficientes incluso para una horda de enemigos gracias a los núcleos Génesis y Félix siguió el paso de Celia mientras descendían por el túnel. Supongo que ahora le toca a ella. Quiere contar con la ayuda de TOEC, y nosotros solo somos guardaespaldas mientras ella se encarga de la diplomacia. ¿Qué nos queda por hacer mientras tanto? ¿Tendremos la oportunidad de echar un vistazo por nuestra cuenta? El aire se sentía más cargado y la única luz provenía de antorchas parpadeantes fijadas a las paredes de piedra, pero el espacio, más condensado, le resultaba acogedor. Su última visita a Tenebris había sido hacía unos años, y en las semanas posteriores había llenado al menos la mitad de un cuaderno con bocetos de lo que había visto. Félix había dejado la mayoría de sus diagramas en Luxmouth, pero aún podía visualizarlos vívidamente. Casas excavadas en las cavernas, estructuras independientes en los huecos bajo las montañas, incluso algunos edificios suspendidos del techo para aprovechar al máximo el espacio disponible. Recordaba jardines subterráneos iluminados por intrincados sistemas de piedra roja y antiguos pozos de minas convertidos en transporte por los diferentes sectores de la ciudad. También recordaba una población diversa de humanos y aldeanos, que buscaban superar la tumultuosa historia de Tenebris y vivir en paz en las cavernas. Y por eso, al entrar en el primer sector residencial al fondo del túnel, Félix supo de inmediato que algo andaba muy mal. Incluso de noche, la ciudad estaba lo suficientemente iluminada como para evitar la aparición de turbas, y estar bajo tierra significaba que los fantasmas no podían causar problemas. Por lo tanto, era común encontrar ciudadanos fuera hasta bien entrada la noche, pero las únicas personas que Félix podía ver en ese momento eran más personal de seguridad del TOEC con armadura completa y armas en mano. Algunos patrullaban las calles, otros montaban guardia cerca de las entradas a los pozos de las minas. Incluso vio a una pareja frente a una casa de piedra, interrogando a un aldeano con aspecto nervioso. Un niño observaba la escena desde la ventana, pero se agachó al ver que uno de los guardias lo miraba. Su escolta no comentó nada. Simplemente siguieron caminando por la ciudad, hacia otro túnel al fondo de la cueva, bajo una seguridad aún mayor. Celia miró a Félix, y su rostro preocupado coincidió con el de él. El TOEC siempre deja que la gente siga con sus asuntos, ¿por qué parece que se han apoderado de la ciudad? Aquí estamos. Su suite. Si necesita algo, avísele al personal. El señor Beryl lo recibirá mañana. Langdon y el personal de seguridad del TOEC, sin mucha ceremonia, despidieron al grupo en la entrada de un edificio de andesita lisa y granito, con vidrieras rojas que recorrían el lateral. Blake no pudo disimular una leve sonrisa al ver a Celia intentar agradecerle en vano la escolta. Él ya estaba en camino, y ella parecía bastante disgustada por su rudeza. ¿Sentía él lo mismo? Claro. ¿Le divirtió un poco ver cómo su compostura se quebraba por un instante? Sin duda. Se encontraban en el segundo sector de Tenebris, casi tan espacioso como el primero, pero mucho más subterráneo. Los edificios podrían describirse como utilitarios. Rectangulares y compuestos principalmente de piedra pulida o bloques de hierro, con algún toque ocasional de obsidiana para darle un toque de color. Vivir con las manos plateadas debió haberle dado a Blake una mayor apreciación por la estética, ya que el interior de la ciudad le parecía monótono. Su suite, otro sencillo rectángulo de 2 pisos, era uno de los edificios más vibrantes de la zona, e incluso entonces estaba flanqueado por otros idénticos. Al menos ese sector no parecía estar bloqueado por la noche, pero la cantidad de ciudadanos que salían de fiesta seguía siendo insignificante comparada con la cantidad de seguridad patrullando. O quizás no eran residentes normales, sino personal del TOEC fuera de servicio. Blake ya no lo sabía. Solo sabía que Tenebris solo le había dado mala espina desde que cruzaron la puerta. Entiendo que las minas son lo importante, pero ¿no quieren embellecer un poco más este lugar? Preguntó mientras seguían a Celia al interior de su suite. No debe ser bueno para la moral de los trabajadores estar atrapados en cuevas grises como esta. La simplicidad es intencional, según tengo entendido. La sede del TOEC está aquí abajo, y les conviene no parecer demasiado opulentos, dijo Celia. Sus relaciones con los lugareños ya son bastante tensas. El interior era al menos un poco más acogedor.
Muebles de abedul, luces tenues, suelos de moqueta y una chimenea de ladrillo del Nether los recibían en el salón, con 2 puertas de dormitorio al fondo y una escalera de caracol en la esquina. ¿Tenso? Se burló Barris. Es una forma ligera de decirlo. Félix estaba sentado a la mesa con aspecto preocupado. Los demás se unieron a él con suspiros de cansancio. Había sido un largo día en tan solo unas horas. Tiene razón. Lady Celia, el personal del TOEC parece estar ocupando Tenebris, no conviviendo con su gente. Ese tal Langdon dijo que no es buen momento. Quizás pasó algo. ¿No crees que la usurpación podría estar aquí? Preguntó Blake. Celia se frotó las sienes y volvió a suspirar. Al menos no es su ejército principal, nos habríamos dado cuenta al entrar. Pero Tenebris no tiene un núcleo génesis como otras ciudades, que yo sepa. Lo que sea que esté pasando aquí, tendremos que averiguarlo con el mismísimo señor Beryl. Quizás la ciudad no tenga núcleos, dijo Félix, frunciendo el ceño al rastreador, pero seguro que hay algunos cerca. Estoy recogiendo 3 morados. El núcleo de piedra de Barris y otros 2 a mayor profundidad. De ellos, el que está más cerca de la superficie se está moviendo, así que alguien ya debe tenerlo. Puede que sea amigable, puede que no, respondió Blake. ¿Y el otro? Félix dudó, mirando la hoja de nuevo. No se mueve, pero, ¿cómo decirlo? Es profundo. Ni siquiera sabía que el supramundo llegaba tan abajo. Quizás el TOEC pueda ayudarnos a encontrarlo. Lo comentaremos también mañana, dijo Celia, levantándose con un bostezo. Me habría gustado reunirme con el señor Beryl esta noche, pero como están las cosas, deberíamos descansar un poco. Gracias a todos por ayudarme a llegar aquí. Y Barris, todavía no recibirás el núcleo. No hasta que me traigas de vuelta a casa, después de que todo esto termine. Sí, no he olvidado nuestra parte del trato. Cumpliremos nuestra palabra. Dicho esto, Celia se retiró a una de las habitaciones del piso de arriba. Blake oyó a Barris murmurar algo antes de imitarlo. No creo que ella esté interesada en formar parte del equipo, le dijo a Félix. Es su decisión. Por si sirve de algo, creo que al menos podemos confiar lo suficiente en ella como para que no nos traicione mientras tanto. Eso espero, pero, bueno, ya me he equivocado antes. Félix garabateó algo en su cuaderno, se levantó y se dirigió a una de las habitaciones de la planta baja con un suave buenas noches. Blake se encontró hablando antes de poder irse. No fue tu culpa. Hubo una pausa. ¿Qué no fue? ¿Qué pasó con los caballos? No lo sabías, y no debía haberlos atado así. Una sombra pareció cubrir los ojos de Félix. Sin mirar fijamente a Blake, asintió y cerró la puerta tras él. Buen ánimo, no se lo tragó, ¿verdad? Con el corazón repentinamente mucho más pesado, Blake entró en la última habitación disponible. Era pequeña y estrecha, con pocos muebles más allá de un polvoriento escritorio de madera y una cama. Las paredes, grises y lisas como todo en la parte baja de Tenebris, estaban igualmente vacías, salvo por 2 adornos. El primero era un reloj, que indicaba que era poco antes de medianoche. Pero el segundo era un retrato enmarcado de 5 personas con el cabello castaño y pulcro, todas vestidas con elegantes ropas negras. Debía de ser una familia noble. Había visto algunas pinturas similares en el palacio de Luxmouth. No podía decir si vivían en Tenebris o si el retrato había sido traído de otro lugar. Quizás Celia conocía a estas personas. Al menos, no había mencionado más nobles allí. Su atención se fijó en la persona más joven del retrato, una chica que no debía de tener más de 15 años. Lucía una sonrisa más vivaz que la de sus serenas familiares, y su cabello, aunque pulcramente peinado como el de las demás, lucía un flequillo suelto. A Blake le resultó familiar. Cuando no estaba resoplando indignada por algo, Celia tenía una sonrisa similar. Pensándolo bien, la chica se parecía bastante a ella, estaba demasiado cansado para pensar más en ello. En algún momento del viaje, a Ray se le ocurrió que se dirigían al norte del supramundo tras su breve descanso. Según el comandante rojo, sobrepasar Tenebris por el Nether era necesario para evitar ser detectado, pero la distancia suficiente para un día entero de marcha parecía excesiva. Aún así, Ray no iba a cuestionarlo cuando su solicitud de descanso solo había sido concedida a regañadientes. El comandante los había hecho acelerar bastante el paso después de eso, pero el terreno más fácil y la relativa ausencia de monstruos permitieron al grupo avanzar más rápido. Ya había anochecido cuando llegaron al extremo sur de la cordillera bajo la que se encontraba Tenebris, y la tranquila quietud de las tierras interiores se había vuelto tensa. Por fin aquí.
Esperaba haber llegado antes, pero supongo que no hemos perdido mucho tiempo, reflexionó Red. Dama Esme, ¿ya detectas el núcleo de diamante? Ray la vio mirando al rastreador con los ojos muy abiertos. Además, señor, hay al menos 4 núcleos génesis oscuros aquí. Piedra, diamante y 2 que aún no hemos identificado. ¿Piedra? Preguntó Tara. Estuvo con nosotros en Luxmouth el otro día, alguien debió haberla traído hasta aquí. Tal vez uno de los núcleos no identificados sea el que también nos perdimos, dijo Samuel. Parece que los 4 están bajo tierra, y el núcleo de diamante es el más profundo. También es el único que no se mueve. Es probable que los demás ya se hayan encontrado, continuó Esme. Uno de los soldados del Escuadrón Rojo repartió palas y picos a todos. El comandante volvió a consultar su libro negro antes de dar una orden. Entonces, ese es el que encontraremos primero. Una vez que lo tengamos en nuestras manos, el resto debería seguirnos con facilidad. Mientras excavaban, Ray vislumbró las coordenadas en el rastreador de Esme y sintió un intenso temor. Parecía que para encontrar el núcleo de diamante tendrían que descender más de 100 bloques bajo la superficie. Ni siquiera creía que las tierras interiores fueran tan profundas, y solo podía imaginar lo que les aguardaba allí abajo. Con cada zombi que Ray atravesaba con su espada, se convencía cada vez más de que no habría fin. No es que le importara. Cada muerte le proporcionaba una amarga satisfacción, como si finalmente estuviera vengando al Escuadrón Lime de alguna forma indirecta. Por otro lado, dado que él y su equipo eran los únicos que luchaban, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que el deber era una especie de castigo. El grupo de la usurpación no tardó mucho en adentrarse en una vasta red de túneles bajo las montañas. Para conservar sus herramientas, excavaron al mínimo y, en su lugar, deambularon por las cuevas a la luz de las antorchas. Escondidos en nichos y saltando por los rincones, los feroces habitantes de las tierras interiores tuvieron que ser repelidos a cada paso. Esme permaneció cerca de él, cuidándole las espaldas. Le habían permitido conservar el núcleo de agua oscuro, pero su control sobre él sin agua cerca no había mejorado mucho en los últimos días. Generar un elemento desde cero no debía de haber sido fácil, así que solo dependía de su espada. Tara y Samuel cubrían la retaguardia. Puede que la primera no tuviera un núcleo génesis, su núcleo de hielo había sido enviado con los gemelos de harina de hueso a Incursia, pero hizo su parte y más. Ni una sola criatura se acercó al comandante ni al Escuadrón Rojo, quienes permanecieron juntos y observaron en silencio cómo los 4 luchaban para repeler las oleadas de monstruos. ¿De verdad es un castigo? ¿O es parte de la experiencia que prometió que tendríamos en esta misión? Quizás una mezcla de ambas cosas, al menos no desperdiciaban el descanso que les había sido concedido. Ray mantenía sus ataques breves y precisos, sin moverse más de lo necesario al despachar a un enemigo. Había traído un manojo de hierba alta de la superficie, con el que encontraba especial satisfacción al arrebatarles arcos a los esqueletos a distancia cada vez que aparecían. No les costaba mucho acabar con ellos después. Como mínimo, había mejorado su habilidad para matar monstruos. Una vez que el último zombi cayó decapitado a sus pies, miró a su alrededor y descubrió que las turbas habían sido repelidas. Esme mató a su último visitante indeseable, una de las criaturas vegetales explosivas endémicas de las tierras interiores, con un solo tajo preciso antes de que pudiera detonar. Buen trabajo, le dijo Ray, eso habría sido un problema si se acercaba demasiado. Lime, 3, Lime, 4. Todo despejado por detrás, informó Tara. Lime, 3 recibió un golpe en la pierna de un zombi. No está tan mal, puedo seguir. Solo un rasguño, insistió Samuel. Ray hizo una pausa. De acuerdo, avísanos si necesitas cambiar de equipo. Puedo intentar cubrir ambos lados. Te estás estirando un poco, ¿no? Dijo el comandante. Aún así, un cambio de formación para que se adapte al equipo no estaría mal, dama Esme, ¿cuán cerca estamos? Tenemos un largo camino por recorrer, señor. ¿Deberíamos empezar a cavar de nuevo? Red miró una rama en el camino que se alejaba de donde se dirigían. Tras pensarlo un momento, siguió caminando, esta vez tomando la delantera. No, seguiremos por el túnel hasta donde podamos antes de hacer uno nuevo. Manténganse alerta por si hay alguien. No dio más detalles, pero Ray no pudo ignorar su frase al final. ¿Nada? ¿Acaso espera que haya alguien más aquí abajo? ¿Alguien más que los monstruos y? Reprimiendo el impulso de suspirar, guardó la espada y siguió adelante. Quizás la oscuridad solo lo estaba volviendo paranoico. Arriba. Todos arriba.
Tal vez si Félix deseara con suficiente fuerza, los golpes que oía en la puerta de la habitación vecina serían solo su imaginación y no le ocurriría a él. Un momento después, le ocurrió lo mismo. Félix. Despierta, por favor. Deberíamos irnos. Miró el reloj con los ojos vidriosos y suspiró. Celia, naturalmente, no quería perder tiempo antes de reunirse con Andrew Beryl, pero no debían de haber pasado más de unos minutos desde el amanecer. ¿Acaso planeaba despertarlo también? Al levantarse de la cama, Félix rebuscó en su inventario el rastreador del núcleo Génesis. Aún mostraba 3 núcleos oscuros, y los 2 desaparecidos no habían desaparecido durante la noche. Estaban en una zona profunda, pero con un poco de suerte, Toek estaría dispuesto a ayudar en su recuperación. Suponiendo que el señor Beryl esté despierto cuando le preguntemos, mantuvo la mirada apartada del retrato mientras se dirigía a la puerta. Félix no conocía personalmente a ninguno de los retratados, pero sí sabía de ellos, y al ver al miembro más joven de la familia se le revolvió el estómago. Los demás ya estaban reunidos junto a la puerta, Blake y Barris con ojeras visibles y ceños fruncidos aún más marcados. Celia, por supuesto, no se dio cuenta ni parecía cansada. Le dedicó a Félix una sonrisa, que él se sintió obligado a corresponder. Buenos días. Bueno, ahora síganme todos. Puedo guiarlos a la sede del TOEC. ¿No crees que es demasiado temprano para una reunión? Bostezó Blake. No mientras la amenaza de la usurpación nos sobreviva. Necesitamos asegurar la posición de la compañía en la alianza interior cuanto antes. Barris parpadeó. ¿De verdad así se llaman todas las ciudades? Celia se quedó boquiabierta y sus mejillas se sonrojaron. No, ya lo pensé. Justo ahora, ¿no te parece un buen título? Hazle un favor a tus 2 amigos y no pienses en nombres para tu propio equipo. Salió sin decir una palabra más, dejando atrás a una Celia abatida. Blake, para sorpresa tanto de ella como de Félix, le dio a la condesa una palmadita en el hombro. Alianza interior, ¿eh? Me gusta. Aunque quizás deberíamos esperar antes de presentárselo a alguien más. Al menos hasta que tengamos una alianza de verdad. El rostro de Celia se iluminó y asintió agradecida. Félix no pudo evitar sentirse un poco impresionado. No se habría atrevido a actuar con tanta naturalidad con alguien de su estatus. Una de las ventajas de crecer lejos del entorno de Luxmouth, supuso. Siguieron a Barris afuera y descubrieron que no había llegado muy lejos. Un escuadrón de seguridad del TOEC se había detenido frente a su suite, y aunque no habían desenvainado armas contra la bruja, todos la miraban con recelo. Pero no se trataba de una simple patrulla al amanecer. Alguien más los acompañaba. Una chica de aproximadamente su edad, con un traje oscuro como el que había llevado Langdon. Sin embargo, el parecido terminaba ahí. Él era ruidoso y vivaz, mientras que su tez bronceada era lo único alegre en ella. Tenía una expresión estoica y profesional, y su corta coleta negra le recordaba demasiado a Tara. No sabía quién era ni por qué había ido a verlos tan temprano. Por suerte, alguien más del grupo sí lo sabía. Melissa. Exclamó Celia. ¿Cuánto tiempo? Me alegro mucho de verte. Prácticamente dio un salto, sonriendo de oreja a oreja mientras su amiga les hacía una reverencia. Condesa, me alegro de que hayan llegado sanos y salvos, y siento no haber podido saludarlos a su llegada. Esperaba pasar en unas horas, pero supongo que hoy todos madrugan. El ánimo alegre de Celia se calmó, y con un rápido carraspeo, lo intentó de nuevo. Ese sí, bueno, llegamos a las puertas después del anochecer. De todas formas, no habría querido perturbar tu descanso. En estos tiempos difíciles, el descanso es difícil de encontrar, y mis compañeros y yo lo necesitábamos. Félix no tenía ni idea de qué hablaba, ni a dónde había ido a parar su urgencia por reunirse con el señor Beryl la noche anterior. Melissa arqueó una ceja, observando los rostros cansados de Blake y Barris. Parece que te habría venido bien un poco más de tiempo. Langdon me ha dicho que estas son las personas que te acompañaron desde Luxmouth, ¿es cierto? Yo no. Tengo un acuerdo diferente con ellos, dijo Barris. No te preocupes, me portaré bien. Les hizo una reverencia de nuevo. Un placer conocerlos. Soy Melissa Beryl, y si la condesa confía en ustedes, son bienvenidos. ¿Eres pariente del responsable del TOEC? Preguntó Blake. ¿Andrew Beryl? Melissa asintió, indicándoles que la siguieran. Es mi padre. He oído que han venido a reunirse con él. En ese caso, por favor, acompáñenme.
Los 4 obedecieron, rodeados por su escuadrón de guardias mientras se adentraban en el sector inferior de Tenevis. Pasaron junto a carros mineros cargados con cofres de minerales, que iban y venían por vías férreas entrecruzadas. La presencia de seguridad era menor a esa altura, y en su lugar se veían más trabajadores preparándose para la excavación del día. Pero eso no significaba que el ambiente fuera más alegre. Los mineros mantenían la cabeza gacha, dándoles un amplio espacio mientras continuaban su camino. Félix no creía que el tono bajo en el que algunos charlaban se debiera a lo temprano que era. Aún más extraño, a pesar de todas las personas que portaban equipo de minería, ninguno parecía estar entrando en los pozos. Celia parecía a punto de soltar preguntas, pero no dijo ni una palabra. Simplemente siguió a Melissa con una sonrisa nerviosa, y griega. ¿Se habría imaginado Félix el breve rubor en sus mejillas? La señorita Beryl parecía más profesional al recibirnos. Quizás le da vergüenza que la hayan dejado en ridículo. Aunque, claro, no creo que Lady Celia esté fingiendo felicidad. No puede cambiar de actitud sobre la marcha como Emily. La levedad que pudiera haber sentido desapareció de su rostro al pasar junto al elemento más decorativo del Bajo Tenevis. Una fuente circular, cargada de piedra luminosa bajo el agua. 5 estatuas, talladas en diorita lisa, se alzaban sobre una plataforma elevada en el centro. Eran de personas, en poses que parecían supervisar resueltamente Tenevis. Félix sintió que se le revolvía el estómago de nuevo al verlo y apartó la mirada, pero Celia no pudo apartar la vista. Había un cuadro en mi habitación, en la suite, comentó Blake. ¿Son las mismas personas? Los míos también, dijo Barris. ¿Fueron los fundadores de tu empresa? Melissa hizo una pausa, y el resto del grupo con ella. Por primera vez, su estoico comportamiento flaqueó. A Félix se le encogió el corazón al empezar a explicar. Eran la Casa Damasco, la noble familia que lideró Tenevis. Este monumento en su honor se construyó hace poco más de 30 años, tras el fin de la guerra. Blake parecía desconcertado. ¿Guerra? Hubo otra guerra por aquí. Te contaré más sobre esto luego, dijo Celia, quien había mantenido la cabeza gacha para presentar sus respetos. Deberíamos irnos. Pero, señaló una estatua que parecía mucho menos desgastada que las demás. Era la de la joven del cuadro. Aunque representada como adulta, aún conservaba su radiante sonrisa. Esa dama se llamaba Minerva Damasco, y más tarde, Minerva Loomis. Era la duquesa de Luxmouth, mi madre. La voz de Celia tembló y se quedó callada. Esta vez, Blake claramente tenía más preguntas, pero, al igual que la condesa antes, se quedó callado. La duquesa era recordada con cariño en Luxmouth por su bondad y mano firme al ayudar al duque Javier a liderar la ciudad. Pero a diferencia de los primeros héroes legendarios, se contaban pocas historias de heroísmo y victoria sobre la pareja. Su historia era demasiado reciente, y el dolor de la pérdida aún era palpable entre los ciudadanos mayores, no solo de Luxmouth o Tenevis, sino de todas las ciudades de la región. Félix era demasiado joven para recordar el fin de la Casa Damasco, pero Emily no. Nunca le contó historias sobre ellos, y él nunca le preguntó. Cualquier conversación sobre la familia inevitablemente terminaría con la plaga que se llevó la vida de la duquesa Minerva, cuando Celia apenas tenía 1 año. La misma plaga que dejó huérfanos a Félix y Emily. Blake lamentaba no haber aprendido más sobre la historia de Luxmouth durante su estancia allí. Ya era bastante forastero. Ahora se sentía completamente desorientado. Había tanto que quería preguntar, tanto que quería decir, pero la expresión del rostro de Celia contaba una historia por sí sola. La última vez que la había visto conteniendo las lágrimas desesperadamente, fue después de que capturaran a Félix. Hablando de eso, no parecía mucho más feliz. Insistir sobre el tema para cualquiera de los dos en ese momento solo le traería recuerdos dolorosos de algún desastre desconocido, lo sabía. Curiosamente, Barris tenía la mirada perdida y distante mientras seguían adelante, como si acabara de recordar algo después de mucho tiempo. Pero Blake aún no estaba seguro de querer preguntarle si sabía algo. Celia dijo que me contaría más, pero ¿y si no está lista? No la obligaré. Su deseo de saber la verdad no lo carcomía tanto como para abrir viejas heridas por ello. El grupo finalmente llegó a un edificio alto en la parte más profunda del sector, todo de piedra como el resto de la ciudad, pero con vidrieras verdes y un par de estandartes negros junto a la entrada, con la familiar luna creciente esmeralda. Lo que más llamaba la atención del lugar era la falta de seguridad. A diferencia de casi todos los demás, no había personal apostado en el exterior. Un sencillo letrero de madera sobre las puertas de hierro indicaba su destino.
Compañía de Excavación de Minerales de Tenebris, oficinas centrales. Pasen, por favor, dijo Melissa, antes de volverse hacia los guardias. Y gracias a todos, podemos arreglarnos las olas a partir de aquí. Su escolta se dispersó por fin, y entraron en fila tras ella. Blake finalmente vio algo más que grises interminables. Alfombra azul intenso, suaves lámparas de piedra roja, incluso algunas pinturas con paisajes en el vestíbulo. Algunos hombres y mujeres bostezando estaban sentados en sus escritorios, rebuscando entre baúles llenos de papeles y garabateando notas en libros. Puede que hubieran desempeñado puestos importantes para el buen funcionamiento del TOEC, pero no podía decir que envidiara sus puestos. Buenos días, señorita Beryl. Un hombre se levantó para saludarlos al pasar frente a su escritorio, pero eso era lo que más le llamaba la atención a Blake. Vestía el mismo traje negro que sus compañeros, y su tez mediana y sus rasgos faciales anodinos no dejaban mucha impresión. Era el tipo de persona que uno podría fácilmente perderse entre la multitud. Sus atributos más notables eran sus ojos morados, e incluso estos eran tan apagados que no llamaban la atención. Hola, Benedict. Supongo que Langdon te habrá informado de nuestra llegada. Sacó una hoja de una pila ordenada de papeles. La letra era ilegible para Blake, pero parecía no tener problemas para leerla. Correcto. Dejó un informe bastante entusiasta sobre eso anoche. Así que, después de todo, la condesa está aquí, si me permiten, me alegra mucho ver que nuestros amigos no nos han abandonado en estos momentos difíciles. La unidad es fundamental, ahora más que nunca, respondió Celia sonriendo. Estamos aquí para hablar con el señor Beryl con ese fin. Ya veo. Que así sea, nos vemos. Mi nombre es Benedict, para que conste, soy el jefe de seguridad. Si necesita algo, no dude en preguntar. Benedict los condujo por un tramo de escaleras y por un pasillo corto, tocando una puerta al final. Señor Beryl. La condesa Celia Loomis está aquí para verlo. Entre, respondió alguien, apenas audible. Y una breve advertencia le susurró Benedict. Últimamente está ocupado con asuntos más personales. No sé qué tan receptivo sea. Blake pensó que habría sido bueno saberlo antes de llegar. Vio que el rostro de Celia se ensombrecía y que Melissa se había quedado muy callada. ¿Qué no les había dicho antes? Los condujeron a una pequeña oficina que, evidentemente, llevaba tiempo sin organizar. Libros y papeles estaban amontonados desordenadamente en las estanterías o esparcidos por los rincones de la habitación bajo finas capas de polvo. Blake sintió una opresión en el pecho. La oficina parecía un microcosmos de su pueblo. Y sentado al escritorio había un hombre con un traje gris desaliñado que transmitía una desesperanza similar. Melissa había dicho que su padre era el director del TOEC, y el parecido era indudable. La piel y el cabello de Andrew eran solo un poco más oscuros que los de ella, y tenía los mismos ojos castaños profundos. Pero no se esforzaba por parecer tan arreglado como su hija, encorvada sobre unas cuantas hojas de papel con la cabeza entre las manos. Siento que tengas que verme así, murmuró, casi con dificultad para levantar la mirada hacia Celia. Es un honor tenerte aquí. ¿Estás bien? No hemos tenido noticias de Tenebris desde poco después de que comenzara la invasión. ¿Ha ocurrido algo? Andrew suspiró y apartó del escritorio los papeles que había estado mirando, sin levantarse. Estos nuevos enemigos nuestros y estos usurpadores, han llegado hasta aquí. Han secuestrado a mi esposa y a mi hijo. Y no sé qué hacer. Blake, Felix y Celia, quien también jadeó, se giraron hacia Melissa al unísono. Había perdido la serenidad. Ahora parecía cansada y triste mientras miraba al suelo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Han llegado peticiones? Preguntó Celia, aunque no se había vuelto hacia él. No fue Andrew quien respondió, sino Benedict, quien se hizo a un lado del escritorio y puso una mano sobre el hombro de su jefe. La señora Daphne y el señor Galen Beryl desaparecieron hace aproximadamente 2 semanas, en plena noche. Las búsquedas exhaustivas por todo Tenebris no han arrojado resultados, pero creemos que los secuestradores los tienen retenidos en algún lugar de la ciudad, o quizás en las minas de abajo. He mantenido a todas nuestras fuerzas de seguridad en alerta máxima desde entonces, por si intentaban volver por el resto de la familia. Supongo que eso explica el confinamiento, dijo Blake, pero ¿cómo sabes que fue la usurpación? Un fugaz destello cruzó el rostro de Benedict, que volvió a su impasibilidad tan rápido que nadie más pareció notarlo. Aunque Blake no pudo explicar qué acababa de ver exactamente, sin duda había captado su atención. Benedict se apartó de Andrew, de pie en un rincón de la oficina, ordenando libros en la estantería con indiferencia.
Poco después recibimos una carta de los secuestradores. Curiosamente, la usurpación no exigía un rescate, solo una restricción a las actividades mineras de Toek. Nos advirtieron que no volveríamos a ver a la familia del señor Beryl si excavábamos por debajo de cierto nivel. Espera. ¿Una carta de ellos? ¿Podrías leerla? Blake frunció el ceño, mientras Benedict, Barris y las dos Beryl lo miraban como si le hubiera crecido otra cabeza. Félix y Celia también lo miraban con extrañeza. Sí. Supongo que no sería una gran advertencia si no lo hubiéramos entendido, respondió Benedict, un poco seco. Es probable que la usurpación esté usando las zonas mineras restringidas para buscar esos orbes de poder de los que hemos oído hablar. Quizás, si los encontramos, podríamos negociar la seguridad de los rehenes. No soporto obedecer a esos monstruos, gimió Andrew. Pensar que actúan bajo nuestra influencia. Finalmente se levantó de la silla y empezó a pasearse por su escritorio. Es como volver a la forja del Ender. Quería que Toek ayudara a la gente de Tenebris a recuperarse tras la guerra. ¿Cómo puedo decir que lo hemos logrado si más villanos han ocupado su lugar? El solo nombre causó una profunda inquietud en la oficina. Incluso Barris parecía perturbado. Blake no había oído hablar de la forja del Ender, pero debía de ser importante e infame. Tendría que preguntar más sobre ello más tarde, pero mientras tanto, hemos venido en busca de tu ayuda, explicó Celia, pero quizás podamos ayudarte primero. Mis compañeros y yo tenemos experiencia lidiando con la usurpación, y sabemos que hay al menos un núcleo génesis en algún lugar bajo la ciudad. Podemos encontrarlo para ti. Andrew, Melissa y Benedict abrieron los ojos de par en par, y a Blake le recorrió un escalofrío. No estaban en ninguna misión secreta ni nada por el estilo, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que Celia acababa de revelar algo importante. La corazonada se hizo casi literal un momento después. Le quitó el rastreador del núcleo a Félix y se lo mostró con una emocionante explicación de su funcionamiento. Esto, es intrigante, murmuró Benedict. Hizo una pausa y luego miró a Barris. ¿De verdad tienes uno? Compartiera o no las sospechas de Blake, la bruja se apartó un paso de sus anfitriones a la defensiva. Es parte de mi acuerdo con ellos. Lo tendrán cuando me escolten de vuelta a mi pantano. Hasta entonces, ella se quedará con nosotros, dijo Blake, antes de que las cosas pudieran ponerse más tensas entre los dos. Benedict pareció recomponerse, se ajustó la corbata y se aclaró la garganta. Su rostro volvió a adoptar una expresión neutral, pero había algo diferente en sus ojos, algo más firme. Entiendo, condesa, ¿me permitiría guardar este dispositivo por ahora? Movilizaré un equipo secreto para encontrar el núcleo génesis bajo la ciudad, antes de que la usurpación pueda tomarlo primero. Andrew se frotó la barbilla. Sería una buena moneda de cambio, pero ¿y si encuentran a tus hombres? La seguridad de mi familia está en juego y ¿estás segura de que no sería mejor que lo viéramos nosotras mismas? Añadió Celia. Benedict, que Blake veía por primera vez, sonrió con confianza a todos los presentes. Puedo tener un grupo de búsqueda listo antes del mediodía, y sus miembros serán quienes conocen las cuevas como la palma de su mano. Si alguien puede evitar encontrarse con la usurpación, son ellos. Además, jamás podría pedirte que hicieras nuestro trabajo sucio, condesa. Tú y tus compañeros deberían quedarse en la ciudad, donde estarán a salvo. Me atrevo a decir que ya has hecho suficiente por la Toek, con la eliminación de los monstruos y la valiosa información que nos has proporcionado. Celia parecía haberse quedado sin palabras, pero mantuvo una media sonrisa incómoda. Blake notó que Félix, quien no había dicho ni una palabra en todo el tiempo, fruncía el ceño aún más, pero permaneció callado. El duque Javier es un buen hombre, pero estoy seguro de que me mataría si algo les sucediera bajo mi mando, rió Andrew. Él, al menos, parecía genuinamente aliviado. Les agradezco muchísimo su ayuda, y les prometo que Toek hará todo lo posible para contribuir a la guerra una vez que mi familia esté a salvo. Hasta entonces, les pido que se pongan cómodos y nos dejen manejar esto, interrumpió Benedict. Empezaré a preparar el grupo de búsqueda ahora mismo. Si me disculpan, debería irme. Salió con el rastreador en la mano, sin decir ni una palabra más. Andrew volvió a sentarse en su escritorio y repasó los innumerables papeles. Muy ansioso, supongo que yo también debería volver al trabajo, pero todos merecen más tiempo para relajarse después de su viaje. Melissa, ¿podrías acompañarlos de vuelta a la suite, por favor? Mientras los 5 salían del edificio, Blake le dio a Félix una palmadita en el hombro. ¿Me das un segundo para ver tu libreta?
Aunque la petición provocó una mirada de desconcierto, Félix se lo entregó de todas llenas. Lo abrió por una página al azar, donde estaba dibujado el esquema de un dispositivo de piedra roja que Blake no entendía en absoluto. Pero eso no era lo que le interesaba. En cambio, garabateó un pequeño mensaje con la pluma en una esquina de la página, enterrado entre el resto de las notas. Los dos iban detrás de los demás, así que lo que Blake había escrito era su secreto, al menos por el momento. Cuando Félix tomó de nuevo el libro y leyó el mensaje, entrecerró los ojos y asintió brevemente con la cabeza hacia Blake, sin que cruzaran ni una palabra. Llámame loco, había escrito, pero creo que Benedict nos está ocultando algo. Para su sorpresa, Félix pasó a otra página con unos números anotados en la esquina. Señaló hacia adelante, en dirección a su alojamiento temporal, y luego señaló hacia abajo. Blake asintió. Tendrían que encontrar el núcleo génesis ellos mismos, y tenían las coordenadas aproximadas de dónde buscar. No podremos escabullirnos sin que Celia se dé cuenta, y dudo que Barris esté dispuesto a cubrirnos. Eso significa que tendremos que decírselo a ambos. No le apetecía esa conversación, pero no podían esperar a que anocheciera para empezar la búsqueda. Blake quizá desconociera la magnitud de lo que ocurría en Tenebris, pero al menos tenía una idea de cómo operaba el ejército usurpador. Y casi todo lo que Benedict, que parecía tan seguro de sí mismo, había dicho sobre los secuestradores invisibles le parecía mentira. Cada monstruo que Tara abatió le proporcionó una pizca de catarsis. Eran enemigos inalcanzables incluso sin su núcleo de hielo, y cada pequeña victoria le permitía desahogar sus frustraciones. ¿Pero con quién estaba frustrada? Con el mariscal Orión, que podría haber sobrevivido si hubiera advertido al grupo sobre no conectar dos núcleos génesis a la vez. Con el comandante rojo, por arrastrarlos por estas cuevas interminables a un ritmo deliberadamente lento y sin motivo. Con Ray, quien sabía que disfrutaba de su degradación, pero no la trataba con la misma prepotencia que ella esperaba. A ella misma, por permitir que la condesa expusiera su vulnerabilidad. A ella misma, por actuar por impulso. A ella misma, por creer que podría controlar el poder de dos núcleos. Suspiró. Ese fue el fin de la última oleada de zombies, dejándola sin distracciones de su furia. Qué bajo había caído, sin duda. Tara había oído las historias del incipiente ejército usurpador de boca de sus compañeros errantes, allá en el desierto. Su único objetivo durante meses había sido encontrarlos, participar en la subyugación de los habitantes de tierra adentro que habían desterrado a sus antepasados. Tenía la determinación de llevarlo a cabo, pero también sabía cómo una carroñera solitaria y harapienta quedaría ante sus enemigos, y tras unirse a la usurpación, sabía que hacerse un nombre requeriría destacar. Así que adoptó una apariencia estoica e imperturbable. Demostró su valía y más incluso antes de poner un pie en las tierras interiores, enfrentándose a los monstruos del yermo sin mostrar debilidad alguna. Y sus esfuerzos parecían haber dado frutos. Le habían dado el mando de un equipo de exploración de la expansión, así como el privilegio de un núcleo génesis. Ahora, sin embargo, lo había perdido todo, y ni siquiera podía reunir la energía para recuperar su estoica personalidad. Lo que le quedara era un misterio. Ni siquiera sabía por qué seguía viva. Ray podría haberla dado por muerta en Luxmouth, y ella había asumido que el comandante simplemente la ejecutaría. Pero ninguno de los dos destinos le había acontecido. Ya es suficiente. Hablando de eso, la orden abrupta de Red hizo que todos se detuvieran. Ansiosa por cualquier distracción de su propia introspección, escuchó atentamente. Este es el lugar, ¿no? Muéstrense. Frunció el ceño. ¿Acaso no les hablaba a ninguno? El comandante paseaba junto a la entrada de un pozo de mina ramificado y lleno de telarañas. Su armadura de hierro brillaba a la luz de una única antorcha en la pared. Aunque la zona no le parecía diferente a ningún otro lugar, era evidente que esperaba algo. Unas figuras oscuras se movían a su alrededor, pero él no parecía preocupado. Ray y Esme estaban espalda con espalda, mientras que Lime, 3 permanecía junto a las vanguardias del escuadrón rojo. Perpleja, Tara mantuvo su espada en alto, esperando a cualquier enemigo que atacara a continuación. Pero lo que los rodeaba no eran turbas en absoluto. Eran otros humanos, con atuendos que casi se parecían a los de la usurpación. Media docena de personas con largas túnicas negras emergieron de las sombras con una actitud irritantemente informal, sin siquiera portar armas. No pudo distinguir mucho más de sus apariencias, pues cada miembro del grupo llevaba una máscara negra estilizada como un rostro distorsionado y gritando. Bienvenidos, usurpadores, dijo el más cercano al comandante en voz baja y suave.
Los esperábamos, antes, ¿nos esperaban? Señor, ¿quiénes son? Tara escuchó que preguntaba Ray. Más habitantes del interior, dijo Rojo, pero cuyos objetivos, al parecer, no difieren mucho de los nuestros. Se hacen llamar la Forja del Ender, y estamos aquí para negociar una alianza con ellos. Mientras Melissa caminaba con su grupo de regreso a la suite, Celia se esforzaba por encontrar las palabras adecuadas. La mitad de su familia había desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué podía decir? Cualquier consuelo sería vano, dada su falta de información. ¿Estás bien, Celia? Te ves incómoda. Melissa le dio una palmadita en el hombro. Siento que debería preguntarte eso. Lamento mucho lo que ha pasado estas últimas semanas, llevaba tiempo queriendo escribirte. Pero con la guerra y los mensajes interceptados, está bien. Lo entiendo. No se sentía mucho mejor, pero la amable sonrisa que Melissa le estaba dando al menos alivió la culpa. ¿Se llaman por su nombre de pila? Barry se escuchaba con el ceño fruncido. Era la única cuyo interés parecía despertar. Félix le mostraba algo a Blake en su cuaderno al final del grupo. Tenían los ojos entrecerrados. El esquema que habían dibujado debía de ser complicado. Nos conocemos desde hace tiempo, respondió Celia. ¿No debería ser un poco más relajada la formalidad entre amigas? Tal vez, pero no creo haber escuchado a tu otra amiga llamarte de otra manera que no sea Lady Celia desde que empezamos a viajar juntas. Eso llamó la atención de Félix. Guardó el libro, mirando a Celia, Barry y Melissa con una sonrisa tímida. No tienes que llamarme así si no quieres, le dijo Celia. Que es una vieja costumbre, no estoy segura de poder romperla tan fácilmente como la señorita Beryl. Llegaron a la suite poco después, y para entonces Celia ya estaba sufriendo las consecuencias de no haber desayunado. Justo cuando estaba considerando si sería apropiado cocinar un filete tan temprano, oyó a Melissa hablar en voz baja. Disculpen, pero, ¿podría hablar con ustedes adentro, por favor? El ambiente cambió. Barry se cruzó de brazos, Félix y Blake intercambiaron miradas fugaces, y una sutil preocupación atrapó a Celia. Todos entraron, tras lo cual Melissa dejó escapar un suspiro como para prepararse. Necesito tu ayuda. No puedo probar nada, pero sospecho que Benedict no nos está contando toda la verdad. No eres el único, respondió Blake. Tanto él como Félix tenían expresiones sombrías y concentradas. Parecían inquietos, y mientras Blake seguía explicando, Celia empezaba a sentir lo mismo. Hemos tenido algunos encuentros con la usurpación, pero no he visto rastro de ellos desde que salimos de Luxmouth. Si han estado cortando los mensajes entre ciudades, ¿por qué no nos topamos con ninguna de sus tropas de camino hacia aquí? No sé qué tipo de nota de rescate encontró, pero también he visto cómo escriben, y su lenguaje escrito definitivamente no es legible para nosotros. Espera, dijo Celia. Tenemos experiencia con los usurpadores, pero no con muchos. ¿No sería posible que alguien simplemente hubiera aprendido a escribir como nosotros? Blake se rascó la cabeza. Podría ser. Pero ¿no te parece raro que no nos pidiera consejos sobre cómo lidiar con ellos, ni que le enseñáramos más sobre la usurpación? Simplemente tomó el rastreador y salió de allí rápidamente. Tampoco parecía muy preocupado porque encontraran a este equipo de búsqueda mientras buscaban el núcleo Génesis. Melissa se desplomó contra una de las paredes, con los ojos abiertos. Celia compartió su desconcierto. Acababan de decir muchas cosas a la vez. ¿Estás sugiriendo que está detrás de los secuestros? ¿Crees que está en complicidad con la usurpación? Preguntó Barris. Nunca me pareció que estuvieran interesados en colaborar con los Inlanders, respondió Blake, pero podría estar intentando congraciarse con ellos encontrando un núcleo Génesis. Quizás. No tenemos pruebas de nada, así que no puedo asegurar si está detrás de esto. Celia gimió, frotándose la frente. Parece descabellado, pero si tienes razón, le acabo de regalar nuestro rastreador sin ningún motivo, ¿qué se supone que hagamos ahora? No podemos confrontarlo directamente, dijo Melissa. O nos equivocamos y terminamos dañando tu credibilidad, o, si no nos equivocamos, admitimos que lo hemos descubierto, y mi madre y Galen podrían correr aún más peligro. Félix abrió su libreta y se dirigió a un rincón de la mesa del salón. Hay algo que podríamos hacer. Tengo anotadas las coordenadas de los dos núcleos Génesis, así que podemos encontrarlos nosotros mismos antes que él. A partir de ahí, quizá podamos negociar la liberación de tu familia si sabe dónde están. Este plan suyo no se basa en muchas pruebas contundentes y parece que podría salir mal en muchos sentidos, comentó Barris.
Celia tuvo que admitir que no era la estrategia más infalible. Pero le impresionó la visión de futuro de Félix, y no era que tuviera otras ideas. Quedarse sentada esperando lo mejor no le atraía, como siempre. Algunos de nuestros planes han sido así, dijo Blake, aparentemente con la misma conexión. Es parte de la empresa. Celia frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Si vas a ir al subterráneo, me gustaría ir contigo, interrumpió Melissa. No se verá bien si te pillan vagando sola, y además conozco los túneles bastante bien. ¿Estás segura? Le preguntó Celia. Si te lastimas, tu padre, fue idea mía, ¿no? Asumo toda la responsabilidad por lo que me pase. Barris se cruzó de brazos con un bufido. Esto no formaba parte del acuerdo. Me quedo aquí arriba. Antes de que Celia pudiera siquiera pensar en una respuesta, Melissa ya estaba hablando de nuevo. Estoy segura de que los guardias me buscarán pronto. Tuve suerte de estar lejos de ellos tanto tiempo. Si vienen aquí y te encuentran sola, con el resto desaparecidos, asumirán lo peor. Hubo una pausa. Barris finalmente suspiró y puso los ojos en blanco. Bien, terminemos con esto de una vez. Los 5 se pusieron manos a la obra. Usando picos fabricados con su reserva de hierro, comenzaron a excavar un túnel bajo el suelo en un gran agujero. Tras reemplazar unas cuantas capas de bloques para ocultar sus huellas, Melissa dejó caer una poción de visión nocturna a sus pies, y Celia descubrió que podía ver perfectamente a pesar de la oscuridad total. Siempre llevo algunas conmigo. También tengo muchas antorchas para cuando se me pase el efecto de la poción, explicó. Celia se preparó para empezar a excavar el bloque bajo sus pies, pero Blake le puso una mano en la muñeca antes de que pudiera romperlo. Nunca cabes justo debajo de ti. No sabemos qué hay debajo. Podría ser una gran caída o lava. Parece que estás hablando desde tu experiencia personal, le dijo Melissa. Solía ir mucho a la minería con unos viejos amigos. Una vez, excavamos directamente en un barranco subterráneo. Menos mal que había agua en el fondo, si no, no estaría aquí hoy. Por no hablar de las turbas que acechan ahí abajo, aprendimos la lección, ese es el punto. Otra mención de su grupo anterior. Si el tiempo no hubiera sido esencial al comenzar a excavar, Celia podría haberle pedido a Blake que contara más historias sobre la vida que dejó atrás. Sonaba tan intrigante, tan diferente a su pasado, o incluso al de Félix. Salvaje, ilimitado y libre, aunque sospechaba que él no describiría sus antiguas aventuras con tanta grandiosidad. Dadas las enormes operaciones mineras de Tenebris, el grupo no tardó mucho en acceder a otro sistema de cuevas. Más concretamente, descendieron a un sendero empedrado en la cima de un abismo tan alto que Celia no podía ver el fondo, ni siquiera con la visión mejorada. La cueva era casi perfectamente rectangular, con antorchas que salpicaban las paredes y más senderos entrecruzados bajo ellas. Una mina a cielo abierto, dijo Melissa. Cuidado al pisar, si te caes, el declive es muy grande. Supongo que no podemos cavar más abajo, pero los túneles podrían llevarnos a terreno más firme. Calcularé cuántos bloques necesitamos recorrer para volver al camino, informó Félix. Mientras se ponía manos a la obra, Celia se dio cuenta de que nunca había estado tan bajo tierra, y mucho menos en una mina tan grande. El aire viciado y seco y el olor a polvo eran sensaciones que nunca había sentido con tanta intensidad, al haber crecido en una ciudad portuaria, pero los sonidos atrajeron aún más su atención. Un tenue hilillo de agua en algún lugar cercano, los ecos de antorchas parpadeantes, el ocasional chillido de un murciélago en lo alto, los pasos repentinos a ambos lados de la pasarela, la sensación de asombro se desvaneció rápidamente. Desenvainó su espada y retrocedió contra Blake mientras la huida del grupo se veía bloqueada. Los túneles, uno delante y otro detrás, estaban obstruidos por hombres con túnicas negras y máscaras de fauces horribles y abiertas. Melissa terminó junto a Celia, desarmada, mirando a un lado y a otro. Supongo que no tendremos que cavar el suelo debajo de tu sui después de todo, dijo una voz familiar. Benedict dobló la esquina tras uno de los grupos, con una máscara idéntica. Sus compañeros blandían hachas, mientras que él llevaba una espada de diamante sin mucha precisión. Al ver su preocupación, sonrió con sorna sin decir nada más. En total, estaban rodeados por 8 enemigos. Disfraces de Enderforge, oyó Celia decir a Melissa. Benedict, ¿qué es esto? Es solo una negociación divertida, se burló uno de los que estaban al otro lado. Se giró y gritó hacia el túnel que tenía detrás. Suban. ¿Son estos? Y justo cuando Celia comenzaba a preguntarse qué tan mala podía volverse la situación, ¿quiénes más se rebelaron sino la usurpación?
Ray, Tara y otros dos que reconoció de Luxmouth estaban con los hombres de negro. Benedict empezó a reírse entre dientes. Gracias por acompañarnos, porque no te irás. Blake aferró su espada, mirando fijamente a los usurpadores con los que se topaba constantemente. El ceño fruncido de Ray, como siempre, seguía firme mientras le devolvía la mirada, y sostenía su propia espada. De hierro, por lo que parecía, y por suerte no estaba encantada, pero Blake estaba menos preocupado por el arma y más por el bulto de hierba enrollado en la otra mano. Su nucleogénesis complicaría aún más las cosas. Tú otra vez, dijo Ray. Nos seguiste hasta aquí. A mí tampoco me hace mucha gracia veros a ti, Tara, replicó Blake. ¿No hay nadie más en tu ejército? De hecho, sí la hay. Ya estaban rodeados de desconocidos de aspecto peligroso, pero ninguno se comparaba con la siguiente persona que apareció por la esquina. Ni una sola piel se veía en el recién llegado, tan cubierto por una armadura color borgoña que Blake casi pensó que la usurpación había traído consigo a un hombre de metal. Todos los soldados con los que se había topado podrían haberle dirigido miradas asesinas, pero de alguna manera, ninguna de sus malicias lo inquietaba tanto como la mirada sin rostro que le dirigía esta persona. La única expresión visible era la de Blake, reflejada en la visera naranja de su casco. O tal vez fueron las docenas de cortas cuchillas de hierro que cubrían su traje lo que realmente lo afectaron. El hombre de hierro pasó junto a Ray y Tara, junto a los misteriosos soldados, hasta que él también se detuvo en la pasarela de piedra sobre el abismo. Permaneció en silencio, observando a Blake y a sus compañeros a, como mucho, un trozo de distancia. ¿Quién eres? Oyó que Celia preguntaba. ¿Un usurpador? ¿O uno de los matones de Benedict? Una risa áspera y rasposa resonó desde el casco del hombre. Soy la sangre y el alma de nuestras fuerzas, quien abre nuestro camino hacia las tierras interiores, y, al igual que la sangre y el fuego, soy rojo. Uno de los 3 comandantes de nuestro ejército. No sé qué tan alto sea ese cargo, pero si está dando un discurso completo sobre eso, o está delirando o es uno de los peces gordos, pensó Blake, con creciente aprensión. Benedict, gruñó Melissa. ¿Qué has hecho? ¿Dónde está mi familia? Están vivos. Y si vienen sin hacer ruido, podremos decir lo mismo de ustedes, respondió con total naturalidad. Los usurpadores están más interesados en sus amigos, pero la forja del Ender recuperará Tenevis Beril a Beril. Con 3 de ustedes en cautiverio, Enryu hará lo que queramos. La mirada de Blake vagaba mientras hablaba. Sus rutas de escape eran casi inexistentes. Excavar de nuevo las haría demasiado fáciles de seguir, caer por el abismo era impensable, y saltar a uno de los otros senderos si es que lograban hacerlo solo los conduciría a un laberinto de más túneles. Menudo desastre es esto. Resopló Barris. ¿Crees que puedes ir? Le preguntó Félix, señalando sus pies. Claro. Sé exactamente la solución. La joven al lado de Ray Blake no sabía su nombre, pero la reconoció como la que había estado empuñando un extractor durante la incursión. Sostenía algo que parecía un rastreador de núcleos mejorado. Miró a Barris y luego a un punto anodino en el techo de la caverna. Señor, el núcleo de piedra oscuro está justo frente a nosotros, creo que lo tiene atado. Pero también viene hacia nosotros un núcleo génesis no identificado. El comandante rojo se cruzó de brazos. ¿Otro amigo tuyo? ¿Qué esperamos? Siseó un gruñido de la forja Ender. Acabemos con ellos de una vez. Blake apenas tuvo tiempo de preguntarse quién vendría a por ellos si ni siquiera la usurpación lo sabía. Primero sintió que los bloques de piedras movían bajo él, y un segundo después se le encogió el estómago al entrar en caída libre. Sus amigos se aferraron a sus bloques durante el descenso por el abismo, demasiado aturdidos para gritar. La única tranquila era Barris, y Blake lo entendió. Estaba lanzando las piedras por la mina a toda velocidad, y por extensión, al resto del equipo. No era una mala opción de escape, siempre y cuando no los pusiera en mayor peligro. Al final, se encontraron con otro par de entradas de túnel, al frente y a la izquierda. Ambas estaban iluminadas con antorchas, al menos lo suficiente como para ahuyentar a las turbas, pero nadie sabía a dónde conducían. También era destacable la piedra que se alzaba a lo lejos. Por un momento, Blake pensó que el efecto de la visión nocturna ya estaba desapareciendo, pero resultó que las rocas se habían oscurecido. Ni siquiera estaba seguro de qué material las rodeaba. Desde luego, no era la piedra habitual con la que había estado familiarizado toda su vida. ¿Y ahora qué? ¿Podemos perderlos en las cuevas? Preguntó Blake, volviendo a centrarse en la situación actual. Deberíamos encontrar el núcleo génesis, dijo Celia.
Sea del tipo que sea, podría darnos la ventaja que necesitamos. Félix, ¿aún puedes guiarnos hasta él? Acabo de dejarnos caer unas 50 cuadras más abajo, agregó Barris. Félix echó otro vistazo rápido a su libreta antes de señalar el túnel de la izquierda. Por ahí deberíamos acercarnos. Pero si la usurpación ni siquiera sabía que estábamos aquí, seguro que también la buscaban. Podríamos ser invadidos si nos persiguen. Un chirrido metálico atrajo su atención hacia arriba. El comandante rojo los perseguía, derrapando por la ladera de la mina con sus espadas clavadas en la roca. Sus subordinados y los miembros de la Forja Ender habían saltado del sendero, pero caían a una velocidad mucho menor de lo normal. Uno de ellos debía de haber usado alguna poción, pues sus cuerpos emitían pequeños y tenues remolinos azules. La huida no les había dado mucha ventaja, y Blake sabía que Félix tenía razón. Sus perseguidores los abrumarían con semejante número. También conocía una forma infalible de ganarse un poco más de margen. Dividámonos. Apuesto a que podría lograr que al menos algunos me sigan lejos del núcleo Génesis, dijo Blake, poniéndose su armadura de diamante. Celia desplegó brevemente la caja Shulker, y ella y Félix hicieron lo mismo con sus trajes. Melissa los miró a los tres con asombro. Me uniré a ustedes, le dijo Celia. Melissa, ¿podrían tú y Félix? Me voy contigo. Blake había visto a Melissa actuar con la mayor firmeza posible, pero no parecía enfadada. Más bien, tensa y decidida. Sus miradas y las de Celia permanecieron fijas, como si se estuviera desarrollando una conversación silenciosa. Si estás segura, dijo finalmente Celia. Barris volvió a mirar a Red, que se acercaba al suelo a cada segundo. Bueno, si vas a distraerlos, iré a buscar el núcleo. No voy a pelear contigo. Guíame, chico. De repente, Blake no se sentía seguro de dejar a Barris con Félix, cuando su devoción por la causa era, en el mejor de los casos, tenue. Pero podría castigarse por ello más tarde. No había tiempo para replantearse el plan. Mientras sus perseguidores descendían, el grupo se separó. Félix y Barris se dirigieron a la izquierda, mientras que Blake, Celia y Melissa corrieron hacia el túnel que tenían justo enfrente. Mientras avanzaban, Blake tuvo la inquietante sospecha de que acababan de entrar en el pozo más profundo y oscuro del mundo. Melissa, ¿a dónde nos llevará esto? Celia rezó para que su amiga conociera la caverna, porque ni siquiera Blake parecía tener un plan claro mientras los tres seguían corriendo. El túnel que salía de la mina a cielo abierto serpenteaba, pero nunca se bifurcaba. Por lo que ella sabía, podrían haber estado dando vueltas. No estoy seguro, no reconozco este lugar. Los trabajadores nunca estuvieron autorizados a excavar tan profundo. Entonces, ¿estás diciendo que la gente de Enderforge podría haber construido en la mina a cielo abierto? Preguntó Blake. Quizás. No tengo ni idea. Se suponía que ya no estaban. Una sensación de desesperación invadió la mente de Celia, ya agobiada por el terror de la situación. Aún tenía que explicarle a Blake lo que sabía de la forja del Ender. La guerra, la devastación que supuestamente causaron, la casi erradicación de las familias nobles y los arduos esfuerzos de reconstrucción que enfrentaron sus padres, y, al final, la mayor parte de la información sobre el grupo se redujo a meras especulaciones. Se decía que su levantamiento había terminado abruptamente, con el ejército derrotado sin ninguna indicación de lo que pretendían. Su padre nunca se había sentido cómodo hablando del grupo, así que no preguntó. Pero ahora, con su aparente regreso, tendría que aprender más. Si logramos escapar con vida, y las probabilidades de que eso sucediera parecían cada vez más bajas. En poco tiempo, los tres no tenían a dónde escapar. El túnel terminaba en un callejón sin salida. Justo enfrente, un abismo que se hacía aún más profundo, completamente oscuro y con algunas criaturas correteando por debajo. A su derecha, una pared hecha completamente de obsidiana. Tardará mucho en excavar ahí, pero si excavamos en cualquier otro lugar, podrán rastrearnos. Susurró Blake, con la voz un poco quebrada. Y. Rayos. ¿A alguien más se le está acabando la visión nocturna? Así era. La cueva se oscurecía ante sus ojos. Ni una sola antorcha estaba colocada al final, y entre la obsidiana y la piedra oscura que los rodeaba, el entorno parecía completamente negro. Celia abrió la caja del shulker y le entregó a Melissa el peto neterita, no podía ponérselo, ya que llevaba puesta la armadura encantada de usurpación. La cruda realidad de que tendrían que luchar para salir se estaba imponiendo. Eso fue hasta que vio las pociones de dispersión. Fuerza, rapidez y griega. Todos, a mi alrededor. Tengo una idea.
Blake pareció querer decir algo cuando ella cogió la tercera botella, pero, con el tiempo apremiante, se contuvo. Celia observó la sustancia gris turbia y tragó saliva, rezando para que fuera suficiente. Sintió que una mano se deslizaba entre las suyas. Melissa le dedicaba una sonrisa tranquilizadora que no ocultaba del todo la aprensión en sus ojos. No es así como quería volver a verla, pero me alegro de que esté aquí conmigo. Dejó caer la poción a sus pies. Un instante después, los tres ya no eran visibles. Si no hubiera seguido agarrando la mano de Melissa, quizá no habría sabido que había alguien más allí. Celia ya ni siquiera podía verse a sí misma. Con torpeza, le entregó a Melissa las otras 2 pociones, por si acaso. Al romperse el cristal le siguió otro sonido, uno que nunca había oído. Era un extraño gorjeo, casi como un chirrido, que provenía del otro lado del abismo. Celia no se molestó en mirar hacia abajo. No habría forma de ver qué causaba el ruido. Pero al acercarse el sonido de pasos apresurados, decidió que investigar no era una prioridad. Con una antorcha encendida, Ray fue el primero en doblar la esquina. Tara y otros 2 soldados de la usurpación, vagamente conocidos, lo acompañaban, además de media docena de soldados de la Forja Ender. Con Benedict y el comandante ausentes, el temor de que ambos persiguieran a Félix la atenazaba. Melissa, mientras tanto, le apretó la mano con más fuerza. Contuvo la respiración, aterrorizada hasta por el más mínimo ruido. ¿Se saltaron la cornisa? No veo nada ahí, dijo Ray. La chica encapuchada que estaba a su lado inspeccionó lo que parecía un rastreador Genesis Core, aunque más grande y de color gris oscuro. Estás perdiendo el tiempo, Esme, le dijo Tara. La condesa parecía llevar la coraza del mariscal Orión. Si aún conserva el núcleo de fuego, no podremos verlo. ¿Eso era suyo?, preguntó el cuarto usurpador, a quien Celia también reconoció de Luxmouth. Eso está, un poco mal. Uno de los Enders rió entre dientes. ¿Problemas, usurpadores? No los dejaron escapar, ¿verdad? Ray lo miró con desaprobación. Esme, mientras tanto, frunció el ceño al rastreador. Hay un núcleo Génesis sin identificar en algún lugar sobre nosotros, y el otro se mueve en la misma dirección que el comandante y el núcleo de piedra. ¿Encontró la Forja 1? No tenemos ninguno de esos, respondió un segundo Ender. Pero conozco esta zona. Nuestros 2 cautivos están retenidos no muy lejos de nosotros. No sé quién podría ser. Los Illagers solían estar presentes aquí, y pensé que los habíamos expulsado a todos. Pero quizá no. Celia sintió que Melissa se ponía rígida a su lado. Soltó el aliento contenido lo más lentamente posible, escuchando aún a sus enemigos desprevenidos. Hablando de esta zona, continuó el gruñidor, susurrando de repente, deberíamos irnos. Un guardián suele rondar por aquí. Será mejor que nos vayamos antes de que activemos los sensores Skulk. ¿Qué significa todo eso? Ray también guardó silencio, pero parecía a partes iguales incrédulo y preocupado. Celia tampoco tenía ni la más remota idea de a qué se refería. ¿Acaso la Forja del Ender dirigía una cárcel allí? ¿Por qué iban a preocuparse por su propio alcaide? ¿Y qué se suponía que era un sensor de Skulk? Algo se estrelló contra el otro lado de la pared de obsidiana con tanta fuerza que hizo temblar todo el túnel. Antes de que todos terminaran de jadear, hubo un segundo impacto y la obsidiana se rompió. No estaba segura de querer respuestas a sus preguntas, pero temía estar a punto de obtenerlas. Los sueños de aventura de Blake de niño nunca se habían desvanecido del todo. Al fin y al cabo, parte de la razón por la que se fue de casa fue para cumplirlos. Quería ver nuevos lugares, conocer gente nueva, descubrir tesoros nunca antes vistos y enfrentarse a monstruos peligrosos. Todo esto se había hecho realidad, suponía, pero empezaba a arrepentirse de eso último. Porque la criatura que tenía ante él era una con la que nunca, jamás, querría volver a toparse en toda su vida. Era la criatura más grande que había visto en su vida, con la complexión de un golem de hierro, pero fácilmente el doble de alta que Blake y más del doble de ancha. Sus brazos eran casi tan gruesos como troncos de árboles, y dado que habían atravesado una sólida capa de obsidiana en segundos, le estremecía imaginar lo que podrían hacerle a un cuerpo humano. Casi todo estaba cubierto de una sustancia verde azulada oscura y musgosa que Blake no pudo identificar, hasta un par de cuernos delgados y temblorosos en la cabeza. Las partes que no estaban musgosas parecían hueso expuesto, incluyendo una espina dorsal que sobresalía de su espalda. No podía verle la cara desde donde estaba, justo detrás del monstruo, pero a juzgar por las miradas aterrorizadas de Usurpation y Enderforge, sintió que era lo mejor.
Pero la obsidiana debería haber sido. El gruñido de la forja Ender se interrumpió cuando el guardián se abalanzó, más rápido de lo que una criatura de su tamaño podría haberlo hecho. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que su puño lo golpeara, y voló a través del túnel. Blake hizo una mueca al oír un crujido espantoso al impactar contra la pared. El hombre se deslizó al suelo y no volvió a moverse. En un instante, el resto de sus perseguidores entró en pánico. Los 4 usurpadores rodearon al guardián por detrás, y Blake tuvo que hacerse a un lado antes de que Ray chocara con él. Pareció notar sus pasos y se alejó de la forja del Ender, que comenzó a alejarse lentamente. Blake comprendió por qué sus cuernos seguían moviéndose. La bestia no tenía ojos ni orejas, solo una boca abierta en su cara musgosa. Observó algo más en los cuernos. Emitían un chirrido similar con cada movimiento al sonido que había estado oyendo. Si no puede oírnos ni vernos, ¿es que capta vibraciones? Pensó. Entonces, la invisibilidad no me ayudará a evitarlo. Supongo que lo mejor es no moverme demasiado rápido. Por favor, Celia, no le llames la atención. Donde quiera que estuvieran ella y Melissa, no habían hecho ningún ruido. Pero algo en el abismo tras ellas seguía piando, con mayor frecuencia con cada movimiento nervioso del grupo. Tara intentó atacar al guardián, pero su espada curva de hierro se rompió contra su piel. Jadeó y apenas logró esquivar su mano gigante, que agrietó la piedra donde había estado un momento antes. Regresen. Gritó Esme a los Enders que se retiraban. Necesitamos ayuda. Fue inútil. No hicieron ningún esfuerzo por ayudar a la usurpación y simplemente huyeron junto a su camarada muerto. Eso dejó a Blake acorralado contra la cornisa, detrás de Ray y el 4 usurpador. Con un rugido profundo, el guardián se dispuso a atacar a Esme. Ray atacó con el rollo de hierba hacia su cabeza. Blake no sabía qué daño creía poder causar si el hierro ni siquiera arañaba a la bestia, pero para su sorpresa, la hierba se enredó en uno de sus cuernos. El guardián chilló cuando Ray empezó a tirar, tropezando y perdiendo el interés en Esme. Pero ahora estaba concentrado en Ray y cargó directamente contra él. No había tiempo para apartarse de su camino ni a dónde escapar. Blake fue derribado cuando los 2 usurpadores que lo seguían retrocedieron unos pasos, y los 3 cayeron del borde, mientras el guardián los perseguía a toda velocidad. Deberíamos estar a solo 100 cuadras. Gritó Félix por encima del hombro, tanto para informar a Barris como en un inútil intento de asegurarse de que el éxito estaba cerca. Era difícil mantener una carrera rápida y controlar cuántas manzanas habían recorrido desde que entraron en el túnel. Barris estaba a cierta distancia, usando el núcleo de piedra para construir muros a intervalos escalonados. Cualquier cosa que frenara a sus perseguidores era bienvenida. La poción de visión nocturna aún no había desaparecido, pero tan bajo tierra debía de ser tenue como mucho, incluso con las antorchas en las paredes del túnel. Hablando de eso, a Félix se le ocurrió que estaban rodeados por un tipo inusual de piedra oscura llamada pizarra profunda. Nunca la había visto en persona. No se encontraba en ningún otro lugar excepto muy por debajo del nivel del mar, y ni siquiera Emily había trabajado con ella. El material era robusto y bastante feo a sus ojos, pero cuando tuvo que empezar a cavar en un callejón sin salida abrupto, notó un potencial de uso práctico. La pizarra profunda requería casi el doble de esfuerzo para romperla que el adoquín normal, incluso con su pico de hierro. Barris pareció notar la diferencia también, levantando una última barrera tras ellos con un grudido. «Esto es pesado, ¿estás seguro de que estamos en el lugar correcto? No sé cuánto más puedo mover». «Sí, no debería estar muy lejos de este lugar», dijo mientras seguía golpeando la pared con el pico. «Bien. Una vez que lo desentierremos, lo tomaré y podremos». «No», interrumpió Félix. «No puedes usar 2. He visto lo que pasa cuando alguien lo intenta. Pierden el control de sus poderes, y eso no es lo que necesitamos cuando estamos rodeados de piedra». Es cierto que su advertencia se basó solo en una experiencia, pero no quería correr el riesgo de que volviera a ocurrir. Bueno, entonces supongo que tendrás que hacerlo, dijo Barris. No dejó de cavar, pero la idea lo hizo callar. Nunca había tocado un núcleo Génesis. ¿De verdad iba a luchar para salir de la situación con él, fuera lo que fuese? Al romper otro bloque, sintió un vuelco al ver un diamante incrustado en la pizarra profunda. No era lo que buscaba, pero jamás se negaría a encontrar más. Para su deleite, al separar la gema, vio otra mena de diamante detrás. De hecho, parecía haber encontrado una veta de diamantes anómalamente grande dentro de la pared de pizarra profunda.
Cuanto más excavaba Félix, más encontraba, hasta el punto de preguntarse si alguien los había dejado todos juntos a propósito. Nunca había oído hablar de menas en tales cantidades. A menos que... Oye, chico, no te distraigas. No nos hemos distanciado tanto como crees. Félix se alejó del túnel que había cavado. Creo que el núcleo Génesis está aquí. ¿Puedes atravesar los minerales? Barris dudó, pero obedeció y se concentró en la pared. Recogió algunos diamantes y se apartó mientras la pizarra profunda comenzaba a retumbar. Momentos después, un grupo de minerales se desmoronó por completo, esparciendo trozos de piedra por el suelo. Una pila de diamantes también cayó al suelo, y algo debajo de ellos comenzó a latir con luz violeta. ¿Eso es todo? Jadeó. No fue fácil, con mano temblorosa, Félix apartó algunas gemas. Un núcleo Génesis yacía ante él, idéntico al que Blake le había regalado al duque Javier. Extendió la mano y lo recogió. Mira lo que encontré. ¿No son diamantes? En efecto. Son el material más resistente conocido, y los humanos pueden aprovecharlo al máximo. Bien hecho. Y casi lo dejó caer del asombro. Blake había mencionado un par de voces masculinas incorpóreas al encontrar el núcleo de harina de hueso, al igual que Celia al hablar del núcleo de fuego. En el calor del momento, Félix no se había preparado para la sorpresa. No reconoció ninguna de las dos voces, pero la elección de palabras sugería que no eran humanas. ¿Aldeanos, quizás? No había tiempo para pensarlo más. ¿Y bien? ¿Puedes hacer algo con eso? Preguntó Barris. Se oyó un leve desmoronamiento tras las paredes de pizarra oscura que había construido. Alguien los estaba alcanzando. Félix no recogió el resto de los diamantes. Recordó a Celia uniendo el núcleo de fuego a sí misma y presionó el recién descubierto núcleo Génesis contra su pecho. Se rompió como era de esperar, y su contenido gaseoso se filtró en su cuerpo. Toda su percepción de la cueva cambió en un instante. De repente, fue como si los diamantes aún enterrados a su alrededor estuvieran en armonía con su presencia. Los que estaban dispersos a sus pies se estremecieron al ver cómo unía el núcleo. Tan emocionante fue la oleada de energía que empezó a confiar en sus posibilidades de escapar. Su optimismo se desvaneció un segundo después, cuando el último muro de pizarra se derrumbó. El comandante rojo lo atravesó, entrando en el callejón sin salida con un escuadrón de soldados de la usurpación detrás de él. Fin del camino, habitantes del interior. Tomaremos los núcleos Génesis de sus restos. Lo que fuera que había estado produciendo ese fuerte chirrido en la cueva se puso furioso cuando el guardián cayó por la cornisa, con dos usurpadores a cuestas. Celia aún no tenía ni idea de qué pensar de lo que acababa de ocurrir, pero con el corazón a punto de estallarle, no quería comprenderlo en ese momento. Solo quería alejarse lo más posible del monstruo. Pero aún no estaban solos. Tara y Esme seguían en la cueva. Esta última tuvo que ahogar un grito al ver a Ray desaparecer. Celia se preguntó si sería mejor escabullirse o atacar mientras aún eran invisibles. Melissa estaba desarmada, pero seguro que ella y Blake podrían sorprenderlos a ambos. Tenemos que ir tras ellos. Gritó Esme, asomándose al abismo por el borde. Tara la jaló hacia atrás por el hombro, todavía sosteniendo la empuñadura de su espada rota. Tranquilo, Lime, tos. Ya viste lo que esa cosa le hizo al soldado de la forja Ender, y nuestras armas no parecen capaces de hacerle daño. Si nos precipitamos, nos matarán. Celia observó a Esme sostener una antorcha sobre el precipicio, intentando ver algo sin éxito. Una parte de ella sentía lástima por el usurpador. Sabía lo que era preocuparse por la seguridad de un amigo. El nuevo rugido del guardián desde abajo no mejoró las cosas. ¿Puedes colocar el equivalente a un solo bloque de agua aquí? Preguntó Tara. Esme no sacó un cubo, sino que puso una mano en el suelo de piedra, alrededor del cual el agua parecía surgir de la nada. Fluía hacia la caverna, generándose constantemente desde el punto que había tocado. Debe tener el núcleo de agua que vimos, esta podría ser una buena oportunidad para tomarlo. Pero, como el guardián ya no era una amenaza inmediata, Celia finalmente notó que Melissa le apretaba la mano con tanta fuerza que comenzaba a dolerle. No. Si de verdad estamos debajo de donde está su familia, eso es lo primero. Tengo que ponerlos a salvo. Tara y Esme saltaron al agua, dejándose llevar por la corriente hasta el borde. Ahora solo quedaban ella y sus dos amigas. Ahora podían irse sin ser descubiertas. ¿Blake? Susurró. Deberíamos irnos. Podemos excavar y encontrar a los prisioneros. Él no respondió. Ella volvió a llamarlo por su nombre, pero tampoco hubo respuesta. ¿A dónde se fue?
preguntó Melissa. No pudo haber pasado corriendo junto a la multitud, habríamos oído sus pasos. Solo había un lugar al que podía haber ido. El corazón palpitante de Celia pareció saltarse unos latidos, y miró la caverna en la que acababa de caer el guardián. ¿No crees que cayó con la usurpación? ¿Deberíamos seguirlos? Preguntó Melissa. Si está ahí abajo con esa cosa, Celia se detuvo. O tenía que ir tras Blake y poner en peligro a Melissa, o los dos tenían que subir y dejarlo solo. Y ni hablar de Félix, acompañado solo por Barris, ¿de verdad tengo que elegir entre mis amigos ahora mismo? Haga lo que haga, me arrepentiré. Pero tenía que hacer algo, a pesar del arrepentimiento. Empezó a elevarse con la piedra que había extraído antes, soltando finalmente la mano de Melissa. Su invisibilidad desapareció un segundo después, así que Celia puso la cara más segura que pudo. Primero tenemos que buscar a tu familia. Blake es mejor superviviente que yo. Podrá escapar de ese monstruo, explicó, intentando tranquilizarse. Y cuando estén todos a salvo, bajaré a buscarlo. Melissa la siguió, construyendo hasta el techo con ella. Las dos comenzaron a excavar y construyeron una escalera improvisada que subía por la caverna. No tardó mucho en desaparecer las rocas oscuras y duras, y ella se encontró entre la piedra gris opaca a la que estaba acostumbrada. He oído a algunos mineros hablar de un lugar llamado la Oscuridad Profunda, muy por debajo de la superficie, dijo Melissa, pero siempre pensé que era solo, no sé, un rumor. Y no creo que nadie en Tenebris haya visto jamás a esa turba, lo que fuera. Bueno, aparte de Benedict y sus matones, al parecer. Celia apretó el mango de su pico. Todo esto ha salido fatal. Vine a pedirle ayuda a Toek, pero no solo descubrimos que la forja del Ender sigue activa, sino que ahora colaboran con la usurpación. No todo es malo, Melissa se interrumpió, aparentemente reflexionando sobre su elección de palabras. Bueno, vale, en general es malo. Pero hubo una parte buena. Pude volver a pasar tiempo contigo. Eso hizo que Celia dejara de cavar. Dio gracias al cielo de que el estrecho túnel estuviera completamente oscuro, porque su cara estaba definitivamente tan roja como su cabello. Melissa. Ahora no es el momento, lo sé, tienes razón. Solo intento no preocuparme demasiado, perdón, fue una tontería decirlo. Lo era, pero no encontraba la fuerza de voluntad para sorprenderse más que por la audacia de Melissa. La situación era demasiado grave como para que nada más la molestara. Por si sirve de algo, yo también me alegro de verte. Terminaron irrumpiendo en un tramo de vía férrea, que al parecer aún estaba en uso, pero con escasa iluminación. El túnel al que habían entrado se cruzaba con otros dos, uno detrás y otro delante de ellos. Los raíles conducían a lugares desconocidos. Se oía a un zombi arrastrando los pies cerca, sus pasos lentos se dirigían hacia ellos. Celia empujó a Melissa tras ella, cambiando a su espada de diamante. Quédate cerca de mí. Yo me encargaré de esto. Desde la esquina, un zombi solitario apareció con los brazos extendidos. Sin embargo, no mostró interés en ninguno de los dos. Algo más captó su atención. Al menos, algo lo hizo en el breve instante antes de que un trueno resonara en el túnel, haciendo vibrar las vías del carro minero y haciendo que Celia casi se doblara del susto. El zombi se desplomó en un montón carbonizado y humeante contra la vía. Estaba a menos de un trozo de distancia. Más cerca, podrían haber quedado cubiertos de carne podrida. Antes de que Celia tuviera tiempo de preguntarse por qué acababa de explotar un zombi, se oyó una segunda explosión y un montón de huesos ennegrecidos voló hacia la intersección. Una persona entró en el túnel, emitiendo risitas roncas y jadeantes. Al menos, Celia creía que era una persona. Vestía poco más que andrajos azules, con el cabello castaño mugriento y despeinado. Sus brazos desnudos eran de una palidez enfermiza, y se balanceaba a cada paso. Le recorrieron chispas por el cuerpo, acumulándose en las palmas de las manos. «Señor», logró preguntar. «¿Está bien?» ¿Vio que provocó esas explosiones? No quería ser presuntuosa. No parecía un usurpador ni un Ender, así que podría haber sido alguien perdido en las cuevas. Celia intentó acercarse a él, pero Melissa se abalanzó sobre ella cuando el hombre levantó una mano. Otro trueno y ambos salieron volando. Celia se incorporó y corrió al lado de Melissa presa del pánico. Yacía sobre las vías, con un agujero ardiente abierto en el peto negrita y la ropa que llevaba debajo chamuscada. No estoy herida, solo me quedé sin aliento, tosió. Su condición parecía milagrosa, y Celia se dio cuenta de que si hubiera llevado una armadura menos resistente que la neterite, Melissa probablemente no habría sobrevivido.
¿Quién eres tú? Graznó el hombre, respirando con dificultad tras el ataque. Sus ojos azul lapislázuli y apenas se veían tras su cabello, pero sin duda observaba a Celia con escrutinio. No importa, te mataré ahora mismo, la ira la ardía en el pecho mientras miraba a su amigo herido. El núcleo de fuego estaba listo para la pelea, y ella iba a darla. ¿Puedo tratar con él? Preguntó. Adelante. El hombre volvió a levantar los brazos y más electricidad crepitó en sus manos. Antes de que pudiera hacer nada, ella, presa del pánico, le lanzó una bola de fuego. Si le permitía lanzar otro rayo, dudaba que la armadura de la usurpación lo resistiera. Su puntería no era la ideal, pero tuvo que agacharse bajo la bola de fuego de todos modos, y la electricidad acumulada se dispersó por todo su cuerpo. Se estremeció, intentando controlarla de nuevo. ¿Por qué te resulta familiar? Preguntó, sin parecer del todo concentrado en su propia pregunta. Hermano. No, eso no es. Celia no tenía idea de qué estaba hablando, pero no iba a detenerse y preguntarle nada, no cuando él todavía estaba preparando un ataque. ¿Cómo lo hace? No hay ningún objeto que te permita lanzar rayos con las manos, excepto un núcleo génesis. ¿Tenía al desconocido que la usurpación había mencionado? Si era tan poderoso, no podía dejar que cayera en sus manos. Continuó lanzándole llamas, interrumpiendo su concentración cada vez que esquivaba, hasta que una bola de fuego le dio en el pecho. Su camisa harapienta se incendió, pero el hombre parecía más enfadado que preocupado, lanzando rayos al azar. Uno de ellos golpeó la barandilla y atravesó las barras de hierro. Celia no se dio cuenta del aprieto de pararse sobre ellas hasta que la electricidad se disparó bajo ella. Gritó y saltó a un lado justo cuando sus pies comenzaron a hormiguear. Las botas de nederita la habían protegido, pero sus suelas estaban quemadas casi por completo. A pesar de la resistencia del material, resistente incluso a la lava, parecía que un núcleo génesis podría superar su defensa. Celia. Aquí. Un par de botellas cayeron al suelo a sus pies. Melissa se había deslizado fuera de la vía y se había refugiado tras un montón de piedras, lanzándole las pociones de rapidez y fuerza. Celia asintió agradecida antes de volver su atención al hombre, que había empezado a rugir de furia mientras su ropa ardía por completo. Sin embargo, parecía menos afectado de lo esperado, y sus rayos seguían asolando la cueva a su alrededor. Tenía que acabar con ello cuanto antes. Lanzando otra bola de fuego, echó a correr hacia él. Su ataque impactó en una de sus manos esta vez, provocando que la electricidad se descargara hacia el techo. Pero ahora estaba menos desorientado, y levantó la otra mano hacia ella. No había tiempo para concentrarse de nuevo en el núcleo de fuego, así que Celia optó por la única opción que se le ocurrió. Se quitó el casco nederita y se lo lanzó al acercarse. Black seguramente tendría algo que objetar a la lógica de la idea, pero a Celia solo le importaba el resultado. El casco aterrizó a la perfección sobre su mano cargada, recibiendo el impacto de su rayo a quemarropa. Sacrificar la armadura le dio un segundo extra, suficiente para acortar la distancia y atacar, potenciada por las dos pociones. Su espada cortó su torso y, en un instante, la electricidad cesó. El hombre jadeó y cayó de rodillas. No, jadeó. Se sintió fatal por tener que atacarlo, pero su arrepentimiento se convirtió en asombro al ver la herida que le había infligido. El profundo corte no sangró en absoluto, sino que expulsó un gas negro que se disipó en el aire. Cayó de bruces, y su cuerpo brilló con una luz púrpura oscura. Un segundo después, se desvaneció por completo. El único rastro que quedaba de él era un montón de chatarra que se podía tomar de las criaturas derrotadas, como carne y huesos podridos, y un núcleo génesis violeta. ¿Se acabó? Celia apenas podía oírse a sí misma con el zumbido de los truenos, y mucho menos oír a Melissa mientras salía a rastras de su escondite. Prácticamente tuvo que gritar. Eso creo. Simplemente y desapareció. Melissa se unió a ella para observar los objetos caídos. Ninguna dijo una palabra más durante un rato. Solo intentaban procesar lo que acababa de suceder. No hay leyendas en Tenebris sobre un fantasma eléctrico en la mina, ¿verdad? Celia finalmente encontró la fuerza para preguntar. No, y no sé qué era eso. Esa cosa ahí. Señalaba el núcleo génesis con mano temblorosa. Celia se arrodilló y lo recogió. Eres un monstruo. ¿Cómo pudiste hacer esto? Soy yo el monstruo aquí. Traicionaste a nuestros amigos, me traicionaste a mí. Si tengo que derribarte, lo haré. ¿Eran esas las mismas voces que había oído desde el núcleo de fuego? Sonaban tan amables entonces, pero ahora, ella tuvo una idea.
¿Puedes sostener esto, por favor? No creo que sea seguro que una persona tenga dos por mucho tiempo. Melissa se lo quitó, se estremeció y miró a su alrededor, como era de esperar, el pozo de la mina. ¿Qué? ¿Quién era? No lo sé. Cada nucleogénesis parece llevar consigo el recuerdo de dos personas. ¿Qué les oíste decir? Melissa guardó el núcleo en su inventario. Creo que fue una discusión. Quienquiera que fuera, estaba a punto de pelear. ¿Oíste eso también? Sí. No sé qué significa, pero la última vez que los oí hablar parecía que se llevaban bien. Se quedaron en silencio de nuevo, sin saber qué hacer. Al poco rato, se oyó la voz de otro hombre desde la esquina. Hola. ¿Quién anda ahí? Melissa saltó de un salto. Galen. El casco estaba demasiado dañado para ser rescatado, así que Celia lo dejó atrás cuando huyeron. Al doblar la intersección, encontraron un callejón sin salida en la mina. Un cubo de obsidiana se alzaba ante ellos, con una ventana muy estrecha bloqueada por barrotes de hierro en la parte delantera. Un soldado de la forja Ender, muerto, se desplomaba contra la obsidiana, con su uniforme aún humeando. Debía de ser otra víctima del hombre del rayo. Alguien los miró a través de los barrotes de hierro. Sus ojos, marrones como los de Melissa, se abrieron de par en par al verla. «Estás aquí». «¿Pero por qué? ¿Cómo?» «¿Quién es?», preguntó alguien más dentro del cubo. «Mamá». Celia oyó a Melissa ahogarse mientras ponía una mano sobre la obsidiana. «Tranquila. Voy a sacarlas de aquí. Tengo a C, la condesa de Luxmouth conmigo». Aunque no tenían nada más fuerte que un par de picos de hierro, lograron abrir un agujero en el cubo de obsidiana con algo de esfuerzo. Galen y Daphne Beryl salieron, con aspecto cansado y desaliñado, pero no herido, y Celia no pudo evitar sonreír mientras los tres se abrazaban. Captó fragmentos de temas entre sollozos. La forja del Ender, Benedict, los rayos y la usurpación eran lo máximo que podía entender. Celia recordaba que Daphne Beryl tenía el pelo y la piel un poco más claros que los de su marido, pero el tiempo en cautiverio los había dejado a ella y a Galen mucho más pálidos. Combinado con su ropa desgastada y desaliñada, la pareja podría haber pasado por miembros de la usurpación. Finalmente, los tres se tranquilizaron lo suficiente como para volver a hablar con ella. ¿Qué hace aquí, condesa? ¿Está sola?, preguntó Daphne. Explicó brevemente la alianza propuesta y la actividad de la usurpación. Galen se frotó la barbilla, igual que su padre, mientras escuchaba la situación. Parece que la Toed pronto se verá envuelta en un buen lío, con la forja del Ender y la usurpación justo debajo de nuestros pies. Quizás podamos proporcionar suministros, pero nuestra mano de obra será limitada, dijo. Cuando regresemos a Tenebris, veré con qué podemos contar. ¿Hay moros en la costa? Deberíamos poder abrirnos paso, respondió Melissa, pero tendremos que avisarle a papá lo que pasó de inmediato. Si nos damos prisa, podemos capturar la forja del Ender y la usurpación a la vez. Por cierto, ¿sabes quién era esa persona con el rayo? Ambos negaron con la cabeza. Eso tendría que seguir siendo un misterio. Lo más urgente era ponerse a salvo. Celia pensó en Black y Félix, que aún estaban abajo. No tenía ni idea de dónde estaban ni si estaban a salvo, y no estaba en condiciones de ayudarlos teniendo a las Beryl a su cargo. Solo podía esperar que encontraran la salida de la profunda oscuridad.